zurdos, carajo. Trajeron cruces y espadas, carajo, para robarnos el oro, carajo. Trajeron cruces y espadas, carajo, para robarnos el oro, carajo. Incendiaron nuestras chozas, carajo, y violaron nuestras guarnias, carajo. Incendiaron nuestras chozas, carajo, y violaron nuestras guarnias, carajo. Estos fuera apamushkas, carajo, destruyeron nuestra etnia, carajo. Estos fuera apamushkas, carajo, destruyeron nuestra etnia, carajo. El 24 de mayo, carajo, nos cambiaron de patrones, carajo. El 24 de mayo, carajo, nos cambiaron de patrones, carajo. Desde entonces son los gringos, carajo, que nos roban el petróleo, carajo. Ahora también son los chinos, carajo, que nos roban nuestro oro, carajo. Esta vida de injusticia, carajo, cambiará con la violencia, carajo. Esta vida de injusticia, carajo, cambiará con la violencia, carajo. Preparemos a las hijas, carajo, para llegar al poder, carajo. Preparemos a los hijos, carajo, para cambiar la historia, carajo. Hace ya 500 años, carajo, vinieron blancos barbudos, carajo. Hace ya 500 años, carajo, vinieron blancos barbudos, carajo. Con Biblia, cruz y la espada, carajo, mataron a Atahualpa, carajo. Con Biblia, cruz y la espada, carajo, mataron a Atahualpa, carajo. You know, forget about Saudi Arabia. Forget about the Saudis. I mean, we have more oil. I mean, infinite potential. And we're going to open markets. We're going to kick off the government from the oil sector. We are going to privatize all our industry. Venezuela has huge resources.
oil, gas, minerals, land, technology. And as you said before, we have a strategic location, Alinachu kachkankichik wawqipanikuna, paqtakuna, sipaskuna, sullkakuna, payachakuna, machuchakuna. Kunanñataqmi yuyarina kachkan kay octubre killapi pichqapacha kimsa chunka kimsayuq wataña colonialista suwa ustukuna hamusqanmantapacha. Hinaspaqa manamiki chay tutayuqpacha usyanraqchu. Chayraykumi pachakuti ñan ñuqanchikman hamuchkan hinaspa puririshuya. Hinallam miki kachkan kay tukuy watakunapi ñakarisqanchik. Mana miki tukunchu. Watan hinallam gobiernokuna, colonialista gobiernokuna ñakarichuwanchik hinaspa mahapawanchik, sipipawanchik. Hinasqan pachapi. Chayta yuyarispam willakamuyta munani, hayakamuyta munani. Hinallamiki kay chika wataña mana ni ima allichakunchu. Hinallam llullakuchkanku, hinallam suwakuchkanku, hinallam sipipawachkanchik. Sipipachkanku runa masinchikta llaqtan kunapi, maypipas. Chaymiki qallariykuni chay María Corina Machado sutiyuq Premio Nobel de la Paz nisparaq premiarunku nispan uyariychik chaharay mawrimasqanta. Get that message out there. How did the people band together in such a formidable way? I would say organization. People realized what this meant. It is a new era that has already started in Venezuela. I mean, this is a social and cultural movement against socialism, against corruption, against evil, against violence, against families divided, against poverty. People want to live well, with dignity, with their own work. And so we realized that we had to create networks. And of course, we had social media. But we're going to move forward because we know we have true allies now that understand the value that Venezuela represents for this new security approach of the Americas, of our continent. Well, it also seems you have really strong allies and leaders like Milei in Argentina, Bukele in El Salvador, Meloni in Italy, and even Elon Musk. What could a free and prosperous Venezuela mean for reshaping all of the Americas? You know, we're talking about that bolstering up American security against adversaries like China and Iran. You know, how does that look to you? What would your vision be if you were in charge? Oh, wow. This is the great part. It's and you mentioned really good friends. Javier Milei is a super good friend. Giorgia Meloni has been so supportive to us. And imagine, you know what we're going to do? We're going to turn Venezuela from the criminal hub of the Americas into the energy hub of the Americas. That's what we are talking about. You know, forget about Saudi Arabia. Forget about the Saudis. I mean, we have more oil. I mean, infinite potential. And we're going to open markets. We're going to kick off the government from the oil sector. We are going to privatize all our industries. Venezuela has huge resources: oil, gas, minerals, land, technology. And as you said before, we have a strategic location, you know, ours from the United States. So we're going to do this right. We know what we have to do. We know the failures of leadership has been, and we're going to put order. We're going to have rule of law. It's going to be clear, transparent. It's going to be so attractive that no other country in the world is going to be competitive to what we're going to design. And American companies are in, super strategic position to invest. Hayakamuchkan chay colonialista imperio gringo kuna hamunankupaq runa masinchikta sipinankupaq imarayku
petroleraiko, joriraiku, jolijeraiku, alparegliu, yapaymaraiku suanankopaj. Chayta miki hayakamuchkan, chaypaj miki convencishkan, chay supay trompa churinta. Mampenja compaschu. Imanas hataq runa, hinalla, alpa llaqtanchikkunata suwallayta munachkanku. Mananima allintachu. Kay pinkachkan lluw, petróleo, oro, plata. Kuska suwarakasu, ñuqa presidente katin lluw hankunapaq kanja. Chaychu allin. Chaychu runa. Chay hinalla kashkanku chay runa hina gobiernokunapi. Ecuador llaqtapi, Perú llaqtapi, Argentina llaqtapi. Hinalla miki paykunaqa suwa ustukuna kashkan. Mana ni ima umanpi allichakunchu. Hinallam Colón ina, Pizarro ina, Cortés ina kachkanku. Colón chayamuptinqa chay llaqtamasinchik yaykuchin llaqtankunaman. Mikuchinku, yapaymantapas qunku, runa hina. Chaymanta imatataq Colón hayakamun, raykunaman. Kay runakunaqa lawqlunqasqa manam cuentata hukunkuchu naspaqa soldadokunata apachimina paykunaqa lliw kaykunataqa rato suwarakamus. Chaytamiki Colón mira, iskay pachakama kutinapaq. Hina chayllapi chay Corina Machado nichkan. Hamuychik kaypin kanja lliw hankunapaq. Ñuqapas suwakusaqchiki pero hankunapaqmi kanja. Ñuqa yanapasaykichik munasqaykita ruwasaq hinaspaqa quwankichik Jorge chaytapas ñuqaqa Miami llaqtaykipi tiyakunaykupaq Jorge Zapaña. Hinallam kachkanku Colón pachapi hinara. Manam ni ima allichakunchu llaqtamasiykuna, wawqiykuna, panikuna manam ni ima allichakunchu. Hinallam colonialismo kachkan. Manam tukunchu hinallam kachkan hinas. Aswanmi ñakarimuchkanchik, aswanmi qhipa hamuq watakunapiqa ñakarichiwasun. Hawaychik imatam colonialistakuna ruwaron Palestina llaqtapi. Invadir totalmente la Franja de Gaza para convertirla en la Riviera de Oriente Medio. Construir un asentamiento en las afueras de Jerusalén para partir en dos Cisjordania. Este es el plan de Israel para destruir definitivamente la posibilidad de un Estado de Palestina. Un plan que podría incluir también la expulsión de millones de palestinos. Una limpieza étnica sin precedentes en la región. Un plan que podría ir incluso más allá de los confines de Israel. Y así lo ha admitido el propio Benjamin Netanyahu en una entrevista en la que compartía su visión de el gran Israel. אתה מתחבר לחזון? מאוד. באמת? מאוד. לישראל השלמה. אתה שואל אותי, אנחנו כאן. Pero ¿qué es el gran Israel? Es algo difícil de definir. Hay diferentes interpretaciones para este mismo concepto. Por un lado, el sionismo político llama el Gran Israel a todo lo que tiene que ver con el control de los territorios ocupados tras la Guerra de los 6 días de 1967, principalmente Cisjordania, lo que se llama como Judea y Samaria en la terminología israelí, Jerusalén Este y por supuesto Gaza. Para algunos sectores también incluía los altos del Golán e incluso la península del Sinaí en Egipto. Pero para las facciones más extremistas, el Gran Israel se refiere a un versículo de la Biblia, el Génesis 15:18. En este versículo, Yahvé promete a Abraham el dominio sobre las tierras que van desde el Nilo al Éufrates. Según esta visión de la tierra prometida, Israel podría reivindicar partes de Egipto, Irak, Siria y Jordania. Tras la entrevista de Netanyahu, 31 países árabes emitieron un comunicado conjunto declarando su condena y su rechazo a cualquier ambición expansionista de Israel. De hecho, esta parte de la conversación de la entrevista de Netanyahu fue cancelada en la versión en inglés de la entrevista. Pero no es la única cosa grande que se está planeando para Palestina y Oriente Medio. El Washington Post ha filtrado lo que se llama el Plan Great Trust. El plan de Trump
para convertir Gaza en una riviera tecnológica. Y por supuesto es un plan que no cuenta en ningún caso con los palestinos. En 2 años desde la invasión de la Franja de Gaza, Israel ha conseguido extender su control sobre más del 80% del territorio palestino. La decisión de ocupar Gaza City en contra de la opinión del Estado Mayor de su propio ejército obligará a 2 millones de palestinos a concentrarse en una superficie de alrededor de 40 kilómetros cuadrados. Sin prácticamente recursos sanitarios, sin comida, Israel ha puesto a los palestinos frente a 2 opciones: marcharse o morir. Y es precisamente esto lo que quiere el ala más ultranacionalista del gobierno de Israel. כי אין ברירה, אי אפשר במציאות העולמית של היום לנהל מלחמה, אף אחד בעולם לא ייתן לנו להמית ברעב ובצמא 2 מיליון אזרחים. למרות שזה אולי צודק ומוסרי עד שלא מחזירים את החטופים שלנו. Básicamente, expulsar a los palestinos para volver a controlar un área que consideran parte de la tierra prometida. Un plan que la administración Trump parece apoyar. El Washington Post ha filtrado el proyecto Great Trust. En el documento, la palabra Great está escrita en mayúsculas, algo que recuerda inevitablemente al acrónimo MAGA, el Make America Great Again de Trump, un sello que indica que este plan refleja las opiniones del presidente de Estados Unidos. Un proyecto de $100 billones para convertir la franja en un centro tecnológico y logístico, además de levantar una riviera turística con rascacielos, canales y parques verticales. En este escenario, los palestinos serían invitados a abandonar voluntariamente la franja, a cambio de una compensación de $5.000 por persona. Estados Unidos asumiría el control administrativo durante 10 años. De la seguridad se ocuparía un grupo de contratistas armados, como ya ocurre con la Gaza Humanitarian Foundation, que es la empresa privada que ha monopolizado la gestión de las ayudas, excluyendo cualquier otra organización internacional. En realidad su gestión ha sido un fracaso, no se sabe si incluso buscado, pero que ha dejado más de 1.400 muertos en 3 meses. El plan de Trump en realidad es la evolución de lo que se llama el Gaza Businessman Initiative, un plan que había aparecido ya en la prensa israelí y que el gobierno de Netanyahu había negado en todo momento. Sin embargo, los 2 documentos tienen demasiadas similitudes para que sean casuales. Tienen la misma portada, también tienen el mismo código de identificación de página y comparten estética y diapositivas temáticas. De hecho, el documento estadounidense parece una evolución del israelí, donde se unen las ambiciones expansionistas del sector más radical de Israel con los negocios especulativos que impulsa la administración de Donald Trump. Pero Israel no quiere expandirse solo hacia la Franja de Gaza. Tiene planes también para Cisjordania. Israel ya ha aprobado la construcción de un asentamiento de 3.300 viviendas en el área estratégica llamada E1, que se encuentra entre Jerusalén Este y la colonia judía de Ma'ale Adumim. Una decisión que, según el propio ministro de Finanzas israelí, busca sepultar la idea de un Estado palestino en Cisjordania. לראש הממשלה בנימין נתניהו, הגיעה העת להחיל את הריבונות הישראלית ביהודה ושומרון באופן מלא, להוריד מהפרק לנצח את רעיון חלוקת הארץ ולוודא שעד ספטמבר למנהיגים הצבועים באירופה פשוט לא יהיה במה להקים. La zona E1 es un área de unos 12 kilómetros cuadrados en el centro de Cisjordania, y la creación de nuevas viviendas aquí partiría en 2 el territorio cisjordano. Así se conseguiría romper la continuidad territorial necesaria para la creación de un Estado palestino. Este proyecto se planeó en los años 90, pero fue congelado en 2012. Sin embargo, se trata de una pieza fundamental en el plan de los ultranacionalistas para volver a ocupar toda la tierra prometida. A esto hay que añadir también la ocupación de una parte de Siria. Desde 1967 Israel ya ocupa los altos del Golán sirio, pero desde 2024, con la creación de un nuevo gobierno islamista en Siria, ha expandido su zona de ocupación al llamado Corredor de Sbeida, una región habitada por población drusa, una variante del Islam chiita que ha sido siempre objeto de persecución por el régimen sirio. E Israel se ha convertido en el defensor de esta minoría. Una posición que ha utilizado para lanzar varios ataques contra Siria y así además reafirmar su hegemonía en la región. Al final, tras el léxico de la seguridad y la filtración de proyecciones de una riviera tecnológica en Gaza, lo que se cocina es un rediseño territorial y demográfico que borra al sujeto palestino del tablero para dejar paso al gran Israel,
sea cual sea el significado de este término. La pregunta entonces no es si estos planes son viables, sino cuánto costará para Israel, para Estados Unidos y para la región normalizar una excepcionalidad permanente. Una más hinchita sipi para humanas amas. Warmi wawakunata. Milla imanta pasaswan milla. Sipi, pruna sipi kuna kasra. Chay colonialista kuna. Hermanan penja con cucho. Premio Nobel de la Paz dispara Hongo chay hangrata. Jaya kamuchka runa sipi nakuta. Chay chu paz, chay chu Premio Nobel de la Paz. Imagínate premio kunata hangra naka kunata ay puro ay nawata kunapas kunagachu naspami kunampa chapiha colonialismo nisqanchik aswanmi llaqtanchik man yaykuruspa llapa wawqipanichik umaman yaykurun hinaspaqa chay Corina Machado hinaña kachkan kachka runa llaqtanchikpi suwakunaqa miraron Paita. Mira los pájaros de una masichita si pipamuchkan, suamuchkan, gobierno kuna hachay sua la mikikachkan, pita hachay sua kuna tachuraron, que quien sua kuna colonialista kuna miki, sua miki hamorina, sua yata miki oiwakun. Maimantata haliri mayoxar. Y manasun mikuna, chay colonialismo taja, ojar chikmi. Tukuy ukunchik pihamutakuspa kikinchik kasqanchik manta ñawpa tayta mamanchik yachachiwasqanchik manta chaymantam paqarimunqa runa kayninchik awantin suyu churinkuna kayninchik chayman chayaspaqa colonialistakunataqa hatallisunñachu colonialismoqa umanchikman yaykurun umanchikman yaykuruspa miki onjurachiwanchik chay onjuritam hampina kachkan ñuqanchikkunapi imarayku runa kananchikpaq alli runa kananchikpaq ñawpa tayta mamanchik yachaykunawan sumaq yachaykunawan chay yachaykunata miki yuyarina kachkan maskamuna kachkan perqapana kachkan yapa sumaq kawsaypi purinanchikpaq kunanja colonialista hochangrayku liu gobierno kuna suwakunalla kachka suwakunalla sipiqkunalla nakaqkunalla maykamata chayta atallisun sapa puncha runa masinchikkunata sipichkanku suwaqta michakuti asillachiki suwachikusun chaynachu kawsasunkuna mana llaqta masiykuna chay colonialismo imaynan kawsachikuyta munachkan chaytaqa ama chaykunan kachka ama kiña chaytaqa atallisunchu kikinchikmi chaytaqa harkarusun mana aylluchikunaman yaykunanpaq runakunata sayachisun runakunata sayachispaqa lliw ayllukunan ama chaykunqa suwakunataqa wich'umunqaku man suwakunawan hatiyasunchu manam atisunchu suwakunawan tiyaytaqa si gobierno kuna suwa kachka sipiq kachka nakaqkuna kachka manañan paykunataqa ari nispa hasilla hatipakusunchu mana que killanchikmi kamachikusun llapa imatapas llapa ima añanakuytapas allichakusun allunchikpi ima yachaywan ñawpa tayta mamanchik yachaykunawan chaywan allicharisun lliw kachkan miki ñawpa watakunapi allukuna ruwasqaku chayta miki sumaqta allichaspa sayachina kachkan yapa kunanqa chay suwakunañam hamuchkanku yapa eleccionmi kanja ñuqataña aklaway allinta ruwarusaq llaqtapaqmi llank'asaq nispa hamuchkanku anra llullakuna ustu suwakuna llullawan hamuchkan yapa pantachiyta munachkan ama kiña pantasunchu wawqipanikuna qhipa hamuq watakunapiqa llumpay ñakariñam kanja sichuskaynallam kawsakusun
allichanam kachkan imaynam kawsakunanchik. Hinaspaqa pitaq chayta allichanqa gobiernokuna kikinchik kamachikusun rimanakuspa, allinta tantiakuspa, kuskachakuspa. Hinaspa huk umalla huk sonqullla puririsun. Manam sasachu. Pero chay umanchikmantaqa lliw colonialista hamutakuytaqa wischunam kachkan. Hispanistakuna yachachisqantaqa lliw wischunam kachkan. Umanchikta sumaqta amachaykuna sumaqta tantiakunachikpaq hinaspan chayllam kanqa qhipa hamun watapi tawantin suyuq llaqtanchik musuq paqari. Chaypaqmi pachakuti ñanpi puririna kachka. Kunan kay tecnologiawanqa lliwmi miskirachikunchik. Hinaspaqa telefonallapi kachkanchik, lliw asnaq videokunallata hawachkanchik. Kaymi allin, kaymi miski nispa hinaspaqa maymanmi purichkanchik. Hamutakusun imapaqmi chay teléfono hanra bolsillochikman yaykurun. Qhipa hamun llaqtakunapiqa bolsillomantapas umanchikmanya pawarunqa, ukunchikmanya churarunqaku. Hinaspaqa kawsaypas tukurunqa. Virtual realidadllapiña kawsakusun. El 9 de octubre pasado, Pavel Durov, fundador de Telegram, cumplía 41 años, pero decidió no celebrarlo. En su lugar lanzó un manifiesto de alerta. A su juicio, gobiernos antes garantes de la libertad están reemplazando la libertad digital por sistemas de control. En su mensaje mencionaba ejemplos concretos: identificadores digitales obligatorios en el Reino Unido, verificaciones de datos online en Australia y el plan de la Unión Europea para escanear mensajes privados. Todo ello, mensajes con las que se está sacrificando la privacidad en nombre de la seguridad. Describió esta tendencia como un deslizamiento acelerado hacia un futuro distópico y advertía que nuestra generación podría ser la última en gozar de una Internet verdaderamente libre. Hablar hoy en día de una vida digital sin libertad es obviamente en la práctica una vida en general cautiva. Quédate porque vamos a examinar por qué Durov habla directamente de que se nos acaba el tiempo, de por qué la gente vive como si hubiera tomado una especie de tazón de cloroformo matinal, de las nuevas noticias sobre la expansión de la identidad digital obligatoria en Europa, de todo lo último que hemos conocido sobre el nuevo sistema de identificación en Reino Unido y sobre el estado de la cosa en cuanto a las polémicas medidas de vigilancia de las comunicaciones, el famoso chat control, que amenazan el cifrado y la privacidad de cada uno de nosotros. Pavel Durov, el fundador de Telegram, fue detenido hace un tiempo en relación con una investigación sobre la falta de moderadores en su plataforma. Aquí, moderadores puede sustituirse por censores, que Europa exige que tengan todas las tecnologías que ahora mismo existen para controlar lo que se puede y no se puede publicar. A Durov se le acusa todavía, y está pendiente de ver cómo acaba la cosa, de no haber tomado medidas para frenar el uso delictivo de Telegram. La aplicación está acusada de no cooperar con las autoridades en materia de tráfico de drogas, contenido sexual no autorizado y fraude. Su abogado Dmitry Agranovsky dijo que las acusaciones eran similares a culpar a un fabricante de automóviles por un accidente o por el uso de sus vehículos para cometer delitos. Pues bien, con ese antecedente, Durov, afincado ahora mismo en Dubái, lleva un tiempo algo pesimista con el futuro de la libertad en Internet. Y como te decía, publicó una carta el día de su cumpleaños muy interesante. Un inciso. Recordemos que su plataforma defiende la libertad de expresión al máximo nivel a pesar de los problemas que le está trayendo esa posición. Muchos consideran que se le acosa para que acate las normas de la Unión Europea y acepte la intromisión de la privacidad que suponen esas normas de doña Ursula von der Leyen y de todos sus amigos en sus meriendas. Atendiendo a esto, vamos a revisar la misiva de Pavel Durov y vamos a relacionar lo que dice y lo que no dice con lo que nos depara actualmente la erosión de la libertad en nombre de nuestra seguridad y contra la desinformación. Durov decía en su carta: cumplo 41 años, pero no tengo ganas de celebrarlo. A nuestra generación se le está acabando el tiempo para salvar la Internet gratuita que nuestros padres construyeron para nosotros. Lo que una vez fue la promesa del libre intercambio de información se está convirtiendo ahora en la herramienta definitiva de control. Países que antes eran libres ahora están introduciendo medidas distópicas como
identificadores digitales en el Reino Unido, controles de edad en línea en Australia y escaneo masivo de mensajes privados en la propia Unión Europea. Alemania persigue, decía, a cualquiera que se atreva a criticar a funcionarios en Internet, y en el Reino Unido se encarcela a miles de personas por sus tweets. Francia investiga penalmente a líderes tecnológicos, se refiere a él mismo, que defienden la libertad y la privacidad. Un mundo oscuro y distópico se acerca rápidamente mientras dormimos. Nuestra generación corre el riesgo de pasar a la historia como la última que tuvo libertades y permitió que se las arrebataran. Nos han alimentado con una mentira. Nos han hecho creer que la mayor lucha de nuestra generación es destruir todo lo que nos dejaron nuestros antepasados: la tradición, la privacidad, la soberanía, el libre mercado y la libertad de expresión. Continúa diciendo que al traicionar el legado de nuestros antepasados, nos hemos embarcado en un camino hacia la autodestrucción, moral, intelectual, económica y en última instancia incluso dice que biológica. Así que no voy a celebrar nada hoy. Se me acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo. Tela. Estas palabras resuenan especialmente para los que llevamos tiempo alertando de la deriva que ha tomado nuestro mundo. Un mundo que no se da cuenta de cómo la distopía de Orwell, descrita en su libro en 1984, está a la vuelta de la esquina. Un mundo con herramientas tecnológicas que en lugar de empoderarnos nos están encadenando. No es la tecnología lo malo, es el uso de los poderosos, el uso que esos poderosos hacen de ella. Durov habla de rebelarse de algún modo, pero de que tiene ya poca confianza. Sabe que el diazepam corre que se las vuela por las esquinas más ocultas de nuestra sociedad. ¿Pero a qué deriva se refiere? Ok, ¿listos? Empecemos por lo más próximo, la Unión Europea, un mejunje de países gobernados por un grupo que nadie ha votado y que nadie conoce y que lleva tiempo gestando medidas para una Internet más segura, pero a un alto costo para la privacidad. Bajo el mando del Digital Services Act, la DSA, es decir, la nueva Ley de Servicios Digitales, la Comisión Europea anunció este mismo año, y están ahí, una nueva fase de implementación centrada en reforzar la verificación de edad y la identificación digital en las plataformas. Oficialmente, el objetivo es proteger a los menores de contenidos dañinos. En la práctica, Bruselas está consolidando lo que muchos ven como un paso decisivo hacia normalizar la identidad digital como requisito para poder acceder a Internet. El elemento central es la creación de un marco común europeo de verificación de edad. La Comisión presentó una aplicación oficial que los usuarios deberán instalar para acceder a contenidos ahora restringidos. En castellano clásico, el usuario realiza una verificación única de identidad presentando un documento oficial, por ejemplo el DNI, un pasaporte, a través de esa app. Tras comprobar su edad, la aplicación genera un token anónimo que básicamente certifica que este usuario es mayor de X edad. Luego, cada vez que intentas entrar a un sitio para adultos, esa app presenta ese token sin revelar tus datos personales. En teoría. Como sabemos bien, desde marzo de 2020 eso nunca es así. Y para juzgar si eres buen o mal ciudadano es algo que permite a cualquier gobierno o institución a examinar esos datos privados. La Comisión insiste en que el proceso preserva el anonimato, pero ¿cómo va a ser anónimo algo que en la práctica vincula el acceso a contenido sensible con una identidad digital registrada? ¿Estamos todos tontos o qué pasa? Porque, por más que el token no lleve tu nombre, para obtenerlo has debido entregar tus datos a una base oficial. Y ese sistema se está probando ya en varios países, España entre ellos, y se espera implementarlo ampliamente en 2026, por lo que se acaba el tiempo, pero la pregunta es si se trata de seguridad infantil o de un control digital encubierto. Seguro que estás pensando lo mismo que yo, pues que sepas que eres un conspiranoico. Y eso que nadie discute. Yo no discuto la necesidad de proteger a la infancia. El problema es que esas herramientas no se limitarán a los niños. Imponer un sistema obligatorio de identificación online abre la puerta a nuevas formas de vigilancia masiva, haciendo del anonimato una especie de delito. Lo que se presenta como una medida de protección podría transformarse en un modelo estructural de una Internet basada en la identidad verificable, donde navegar anónimamente
sea prácticamente imposible y donde la privacidad pase a ser un derecho, de un derecho a un privilegio sospechoso. De hecho, con la DSA como paraguas legal, la Unión Europea parece avanzar hacia un Internet verificado, de acceso cerrado. Y en esa visión, tu identidad digital, certificada y registrada en sistemas europeos, se convertirá en un boleto de entrada para participar en la vida online. ¿Quieres crear una cuenta, comentar en un foro o ver cierto contenido? Pues tendrás que mostrar tu credencial. El precio de acceder a la red ya no será solo pagar tu conexión, sino que pagarás con tu identidad. Visto lo que prepara Europa, crucemos el Canal de la Mancha. En el Reino Unido, del que ya he hablado ampliamente aquí, ha sido históricamente reacio a los documentos de identidad, pero ahora planea implantar una identificación digital masiva. La excusa, la inmigración. Eso ya lo sabíamos, pero hay una novedad siniestra. El gobierno de Starmer ha propuesto un sistema de identidad digital universal, pero inspirándose abiertamente en el modelo de Aadhaar de la India. Si no conoces ese sistema, Aadhaar es la gigantesca base de datos biométrica de ese país. Más de 1.000 millones de personas tienen un número de identidad ligado a sus huellas dactilares y a su retina, algo necesario para infinidad de trámites, por ejemplo, abrir una cuenta bancaria, recibir ayudas sociales. El Reino Unido pretende algo similar, asignar una identidad digital única a cada residente, posiblemente desde los 13 años de edad. ¿Cuánto crees que tardarán otros países en hacer lo mismo? ¿Crees que no lo hará Chile, Colombia, Venezuela, El Salvador, Honduras, México, los países de Europa? Intenta recordar cómo todos doblaron las rodillas, todos los países del mundo, hace apenas 5 años. Recuérdalo. El gobierno británico asegura que todos ya tenemos formas de identificación digital dispersas, DNI, perfiles en redes, registros electrónicos, y que esto solo formaliza prácticas ya existentes. Sin embargo, integrar todo en un sistema único estatal con registros biométricos, hombre, eso ya es otro asunto, digo yo. El primer ministro británico cree que la identidad digital es clave para modernizar la economía, controlar problemas como la inmigración ilegal. Todos son problemas que van a solucionar, pero para el gobierno también es sinónimo de eficiencia y modernización. Por lo tanto, como siempre, es por tu bien. No lo olvides. Pero hay alguna voz por ahí que ha sido capaz de decir que no. De lejos, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, advirtió que vincular la identidad digital al acceso financiero es una forma obvia en que las autoridades centrales van a limitar la libertad individual. En otras palabras, si tu dinero y transacciones quedan atados a una ID, identificación vigilada por el Estado, ¿qué les impide que te apaguen digitalmente si molestas a alguien poderoso? Me parto cuando algunos van de defensores del mundo libre criticando el control social chino y luego consideran que si no haces nada malo no debes preocuparte porque una cámara te grabe por todas partes, o que se sepa qué haces con tu dinero programable, o que se pueda rastrear todo tu historial de navegación digital identificándote a ti. Que si te preocupas es porque algo tienes que ocultar, que en un mundo más seguro se tiene que exigir cierto control. Claro. Ya verás. Pero volviendo a la carta de Durov, lo más relevante es la alerta que nos traslada. Habla de que se acaba el tiempo. Al hablar de ese tic-tac inmenso que tenemos sobre nuestras cabezas, se refiere, entre otras cosas, a la iniciativa conocida como Chat Control, del que hace muy pocos días ya hablé aquí. Pero en esencia, Chat Control es una ley europea que obligará a todos los servicios de mensajería, desde WhatsApp, iMessage, Signal, Telegram, lo que sea, a escanear los mensajes privados de sus usuarios en busca de contenido ilegal, concretamente de abuso infantil. Pero a primera vista, la intención, que podría parecer loable, nadie discute la urgencia de combatir ese delito despreciable, esconde algo. El método propuesto implica un grado de intrusión sin precedentes. Es que esto no lo hemos vivido antes en países democráticos. El método es utilizar modelos de inteligencia artificial que sean capaces de identificar patrones que alerten sobre prácticas delictivas. Y para ello precisan poder entrar hasta la cocina de estas plataformas, allí donde descansan tus conversaciones privadas. La propuesta ya ha dividido a la propia Unión Europea. Hay cierta esperanza de que esto no pase. Hay varios países, Francia y España a la cabeza, que la apoyan, defendiendo que el escaneo de chats es necesario para perseguir a los criminales que se ocultan tras el cifrado. Ya.
En el lado opuesto, otros estados como Países Bajos, Polonia, Finlandia, lo rechazan por abrir la puerta a una vigilancia masiva incompatible con la constitución de sus países. Incluso Alemania, que ha estado dudando inicialmente, ya ha declarado que la vigilancia aleatoria de chats debe ser tabú en un estado constitucional y se opone frontalmente al plan. Menos mal. Los defensores del proyecto alegan que no buscan un espionaje indiscriminado. No, que va. Sino dar a las autoridades una herramienta, algo, contra redes criminales que hoy se escudan en la encriptación. Hablas con policías que te dicen, no hace falta todo eso, tenemos mecanismos y metodologías para pillar a los malos. Argumentan que la privacidad no puede ser un escudo para los depredadores, esta gente. Insisten que con garantías judiciales el sistema podrá usarse de forma limitada y auditada, que no os preocupéis. Pero hay más de 500 expertos en criptografía y seguridad que ya han advertido que no existe forma de implementar eso sin romper el cifrado seguro. No hay que ser muy listo para saberlo. El cifrado de extremo a extremo, que garantiza que solo emisor y receptor puedan leer un mensaje, aquí se vuelve inútil si metemos a un espía en cada dispositivo. Es decir, en la Unión Europea nos tratan de tontos a las tres o de ciudadanos descuidados con nuestros propios derechos. Hemos entrado en el modo Spy Society. Una sociedad vigilada, con monedas espía, redes rastreadas y el beneplácito de aquellos que no le dan importancia a todo esto. Pero esos no han pensado que ningún sistema de detección es infalible. Puede producir falsos positivos, por ejemplo, confundir una foto familiar con una que sea ilícita. Y a la vez puede ser burlado por delincuentes que alteren tus archivos o se muden a canales fuera del radar, como por ejemplo la Dark Web. La propia industria ha reaccionado. Signal, la aplicación preferida por los activistas de todo tipo, de un lado y del otro, advirtió que se irá de Europa antes que implementar una puerta trasera de vigilancia a sus usuarios. Es que nos vamos a quedar solos. Básicamente porque una vez instalada esa infraestructura de escaneo, nada impide que en el futuro se amplíe a otros fines, por ejemplo, para censurar contenido político incómodo. Bastaría con actualizar que se considera sospechoso para que esa herramienta busque también palabras, imágenes, no delictivas, pero indeseadas para el poder de turno. Anda que no hay ejemplos de cosas así. Los que hoy lo defienden podrían ser los perseguidos de mañana. ¿Es que no lo ven? Si yo no lo digo para mí, lo digo para todos. Y para ir terminando, no hacía falta que el fundador de Telegram nos avisara, ¿verdad? Pero ya que lo ha hecho, pues igual más gente comprende que estamos ante un choque de trenes inevitable. Por un lado, la promesa de mayor seguridad, orden y protección en el mundo digital. Y por otro, el riesgo de perder libertades civiles que hemos tardado muchísimos siglos en conquistar, por lo menos en Occidente. Imaginemos un futuro en el que, para acceder a tus cuentas bancarias, tus redes sociales, incluso aquí, incluso en el transporte público, necesites escanear tu identificador digital. Un gobierno o corporación, si gestiona esa plataforma, tendría la capacidad de rastrear casi todo lo que haces y potencialmente bloquearte el acceso a servicios esenciales con solo presionar un botón. Es el sueño de cualquier régimen autoritario. Conocer e identificar en todo momento a cada ciudadano, desde la adolescencia incluso. La situación recuerda a la visión de Aldous Huxley, quien describió que una dictadura perfecta, con apariencia de democracia, es una prisión sin muros en la que los esclavos aman su servidumbre. Si aceptamos sin resistencia estas capas de identificación obligatoria y vigilancia preventiva, podríamos deslizarnos hacia un sistema en el que, con la excusa de nuestra seguridad, acabemos bajo la vigilancia total. Porque alertar que hay un iceberg a proa y que nadie ve, porque hay mucha niebla normativa por nuestra seguridad, no es ser un delincuente. Es sencillamente eso, un aviso. No hay más barcos cerca. Todos tienen su propia roca helada flotando enfrente. Cada país. Además, si colisionamos, no hay manera de volver atrás. Y no sé tú, pero yo no quiero ser Wallace Harley, el violinista que junto a sus compañeros estuvieron tocando en la cubierta del Titanic hasta que el agua les llegó a las orejas. Supongo que tú tampoco quieres serlo. Lo paradójico es que, cuando ese agua inunde la cubierta, ni tan siquiera los que critican estos contenidos se quedarán a tocar el violín. Ya verás cómo corren. Seguimos. Good morning, citizens. Your overnight account balances have been updated. Time to start a productive day. Final notice, your account balance is below 500. You need 50 credits by the end of the day to avoid automatic eviction. If you
you have missed work due to illness, you must provide a doctor's note to reclaim your credits. Any extra credits? Please. Tensions are high today, with more people planning to join the Citizens Against Digital Control protest. Remember, the government knows who you are at all times. Resisting is not worth the consequences. All of their newest social credit systems are designed to keep you and your family safe and efficient. Authorities seized a record balance of an individual's credits, citing excessive hoarding. Traffic violation detected. 7 miles per hour over the limit. 75 credits have been automatically deducted. You have to be fucking kidding me! Yep, you got the flu. Your blood work shows a significant iron deficiency. I recommend incorporating more red meat into your diet. Dr. Jones, your taxes were not filed and have been automatically deducted with late fees. Your medical license has been revoked. Oh, hell nah. I filed an extension. Purchase denied. Monthly red meat allowance exceeded. Try mealworms instead. Attention. Unauthorized political gathering detected. Participants' access to financial services has been suspended. Due to the speeding infraction, your car will be immobilized for 3 days. Fuck you! Take your surveillance policies and rot in hell! You've earned 50 bonus credits for reporting your neighbor's hateful misconduct. This content exceeds your current social credit tier. May we suggest citizen responsibility? Sarah, open the door. You have been identified by the authorities. Don't resist. Don't resist. Don't resist. Virtual realidad piña puño coso. Chay causa. Puño na pachu kai sumah pachamaha murachi. Puño pskana tutapemki. Puncha halankana kachka ruana kanchka. Causa mirachina kachkan. Chay pahmi causa man hamurachi. Mai pitach causa pija puño ya picasso. Chay mi caja realidad virtual. Chay puño y pues sasanchan caja puño y manta. Churik chamoitamun nanki nas mamana atinkiñachu. Inas paja wauhipanikuna sumaqtan tantiakuna warmasulkakuna sumaqtan wiñakuychik sumaqta hamutakuychik yachasqaykimantapas aswan yapaytam yachana kachkan. Hawkunañamiki llaqtanchikta amachaykuqa yuyayriyuq runaynamiki. Llaqtanchiktaqa hamkuna amachaykunkichik. Ñuqanchikqa atisqanchikta ruwachkanchik. Mana yakunanqa fosillachu kanqa. Sasam kanqa. Naspaqa yachaykunataqa sumaqtam tarpuna. Chayllam qipa hamun watakunapiqa kawsay sumaqta mirarunqa. Pitaq chay kawsaytaqa miskichakunqaku qipa hamun wawa churinchikmiki. Paykunapaqmi llank'ana kachkan wawqi masiykuna. Hinaspaqa colonialistakunataqa manañam uyarinachu. Kunankamachu chay hinalla Colón inarimanqaku, hinalla Pizarro inarimanqaku, hinalla Cortés inarimanqaku. Pichqa pachak wata ñawparin paykunaqa hinallan umanpi kachkan. Imatapas yachakunkuchu. Imapaqma kawsakunku. Descubrimiento de América nisparaq rimaki. Colón hinalla. Nimatapas yacharunkuchu kay chika watakunapi. Hinalla racistakuna. Hinallan paykunallan kachkan. Europeokunalla.
gringo kunalla, paykunalla suna, ñuqanchikqa ganaduyna arriakunankupaq, kamallanankupaq munasqanpachapi. Chay eurocéntrico pensamiento colonial kunanpacham kachkan nacionista pensamiento y comportamiento criminal nakaqkuna, runasipiqkuna. Chaykunam kachkan gobiernopi Israeliapi chuqa, chay europeakunapi, chay Estados Unidos kunapi, Canadá kunapi, Australia kunapi, Nueva Zelanda kunapi, lliw runa masinchikta ñakarichishkan hinaspan sipipamuchkan. Hinaspaqa chay colonialista ustujanrakunataqa llaqtanchikmantaqa wischunañam kachkan. Imaynataq chayta ruwaspa, yachay wasikunatan yapasayachimuna kachkan hinaspan chay yachay wasikunapiqa wawanchikunata sumaqta runa hina wiñanapaq yachachisqa. Hinaspa chay runa hina wiñaspa, yuyayniyuq runa hina kaspa, sumaqta ayllunchikkunata mirachinqaku, sumaq kawsaypi kawsakunankupaq. Chayllatam rimanaykara kunan punchaw wawqipanikuna, ñuqawanqa kanja pajarinkama, minchakama, tupananchikkama. Este 12 de octubre en Santiago de Chile, comunidades indígenas se manifestaron contra el despojo y colonización de sus tierras ancestrales. El punto de encuentro fue el Cerro Huelén, que antes de la llegada de los españoles era un centro ceremonial de observación astronómica y de vigilancia. Nosotros venimos de un territorio que históricamente ha sido reprimido, despojado también en la colonización alemana, pero lo que se tapa al final es la lucha que nosotros hemos llevado por defender el territorio, el río y la recuperación de nuestras costumbres. Las comunidades denuncian a los medios de comunicación, al gobierno de Chile y empresas transnacionales de intervenir en sus territorios y criminalizar su lucha. Todo sistema colonial tiene un punto como constitutivo que se menciona, que es en este caso sería el descubrimiento de América o el encuentro de las culturas que en general, o sea que fue en realidad un genocidio. Las lógicas coloniales e imperialistas se mantienen hasta hoy, reflejado en el genocidio en Palestina, en los intervencionismos en América Latina, entre otros. Estamos viniendo como feministas comunitarias de Venezuela ayer, de vuelta, después de 2 congresos internacionales, en donde discutimos la invasión colonial, el colonialismo y el neocolonialismo. Venezuela, estamos defendiéndolo también en este 12 de octubre, nuestros pueblos, la amenaza de los yanquis hacia nuestro continente, quieren traer la guerra a nuestro continente. Estados Unidos está llevando a cabo, digamos, un intervencionismo cada vez mayor, ¿no?, que de alguna manera puede ser síntoma también de su decadencia. Las grandes potencias coloniales de ayer y de hoy solo buscan apropiarse de los recursos que pertenecen a otros pueblos. El problema es que a veces las consecuencias del colonialismo duran por siglos. Los pueblos originarios, así como hace más de 500 años, siguen viviendo las consecuencias del colonialismo. Beatriz Mitchell, Hispan TV, Santiago de Chile. Trenzar nuestro cabello no solamente es un peinado, sino es una extensión de nuestros pensamientos. Nosotros desde muy pequeñitos, cuando ya tengan el pelito, ya que está como por decir estorbando, uno se comienza a hacer la trencita. Con qué cariño, con qué amor a nuestros hijos, de que sean indígenas, con pelito, hecho la trenza. Y más lamentablemente ahora de tener esa tristeza que a causa de nuestro gobierno vayan a quitar el pelo, no es caer lágrimas de nosotros, esa tristeza que me da a mí, de que por ejemplo a mis hijos hubiese hecho, claro ellos no han hecho, pero cualquiera de nuestros hermanos que estén en esa tristeza, a mí sí me da pena de que nos hagan esas cosas. Nosotros con qué anhelo, criándoles, haciendo la trenza, a su vez cuando no tienen pelo poniendo algún remedio con que se puede criar el pelo más rápido, no para que después otro mano limpio venga y cortar. Es una pena más grande que nosotros estamos pasando en estos años. ¿O qué opinan acerca del corte del cabello por parte de las Fuerzas Armadas a nuestros hermanos otavaleños? Lo que ocurrió en Otavalo es algo
Es inaudito. Es una falta de respeto, es un odio, es un crimen. El pelo es parte de nuestra identidad, no es adorno, no es orgullo, no es capricho. Rechazamos desde el pueblo quichua saraguro ese acto cobarde de cortar el pelo. Presión de humillación. Para nosotros es sagrado el cabello. La trenza y el pelo largo significa para los indígenas el valor, la fuerza, la conexión con el sol, la luna y las estrellas. ¿Qué opina acerca de lo que les pasó a nuestros hermanos otavaleños sobre el corte del cabello por parte de las Fuerzas Armadas a 2 otavaleños? Es un abuso, es una falta de respeto, es un atentado contra la persona y contra la dignidad del grupo indígena de Otavalo. ¿Y qué significa para usted mantener el cabello largo? La integridad del cuerpo humano, la integridad de mi ser, de cada uno de nosotros como hombres. No tenemos por qué cortarlo porque al final es una creación que Dios ha dado. Para mi concepto es un odio, es un crimen para nuestra comunidad, para nuestros indígenas. ¿Qué significa para usted el cabello largo? Para mí la integridad, el ser yo. Dios nos dio con pelo y con pelo tenemos que morir todos los indios. ¿Rechazo completo? Completamente rechazo. No somos asesinos, no somos criminales. Somos emprendedores, somos agricultores y ganaderos. El sistema de gobierno siempre ha sido racista. Desde los primeros años de la colonia, desde la invasión española, siempre el racismo ha estado marcado en esta gente y siempre han dictado normas, leyes para terminar con nuestras identidades, como el idioma, como la vestimenta, el pelo, que para nosotros es un elemento muy especial, muy sagrado para nosotros, ¿no? Y lo que ha sucedido ahora esta noche en Otavalo es indignante, ¿no? No tiene nombre porque el Estado es el responsable de toda esta situación, ¿no? Que hasta ahora en este siglo XXI, según ellos, somos civilizados. La civilización, esa es la civilización de ellos, ¿no? Una civilización que yo no puedo entender. Que hayan arrancado el cabello de los hermanos, es arrancar la raíz. Eso es lo que intenta hacer el sistema, ¿no? Bloquear nuestras situaciones. Porque el pelo para nosotros es el conector de vida, es la esencia, es la raíz, es el enlace con nuestros ancestros, con nuestros abuelos, es el enlace con nuestra historia, es el enlace con nuestra vida, es el vínculo con la madre tierra, es el vínculo de la sangre que nos une a los pueblos originarios de esta Viayala aquí, de este continente. ¿Qué significa para usted mantener el cabello largo en nuestro pueblo quichua saraguro? Ser runa, ser saraguro. El pelo es parte de nuestra identidad, no es adorno, no es orgullo, no es capricho. El pelo es parte de nuestra identidad. Entonces, cuando a una persona le quitan parte de su identidad, es arrancarlo, es genocidio. A mí me parece que este acto racista, un racismo brutal del sistema, del gobierno, del ejército, de la policía, de quienes hicieron, es un racismo brutal porque es arrancar parte de nuestras identidades, parte de nuestro ser, de nuestra integridad como ser humano, como runa, como hijo de esta madre tierra, de su pueblo originario. Antes, en su experiencia propia, ¿cómo se vivía el racismo aquí en nuestro pueblo saraguro? Bastante bueno. Ha cambiado, pero no ha perdido. Ha cambiado algunas cosas como el contexto nacional, como el sistema ha implementado nuevas técnicas un poco más sofisticadas, como que para disimular el racismo. Pero el racismo está. Ahora se ha evidenciado mucho en estas 3 semanas de levantamiento, de alzar la voz. Se ha evidenciado cómo el racismo ha estado floreciente interno. Ha florecido externamente a la luz del día, a la luz del universo, a la luz del mundo. Y eso es lo que es el pueblo colonial, el pueblo capitalista, el pueblo oligárquico de aquí de nuestro país. Lo que ha ocurrido en Otavalo es algo inaudito, o sea, desde todo punto de vista racista por parte del gobierno, porque lo que hacen los militares reprimen con la disposición, con los decretos del gobierno. En este caso, el gobierno, en vez de escuchar al pueblo, en este caso en la represión, pues lo que hacen es un acto de irrespeto, y eso es condenable, rechazable desde todo punto de vista. Hoy que celebramos el 12 de octubre, Día de la Resistencia, pues hay que rechazar estos actos a estas alturas, con estos avances, con estos derechos, que haya hecho eso. Nuestro cabello es tan sagrado
como igual que alguna parte del atuendo de ellos, que podamos hacer lo mismo. Entonces, para nosotros el pelo es sagrado. Cuando nacemos, nuestras mamás nos cuidan. Cada pelo, cada pitaca, cada envoltura del pelo es un compromiso, es una conexión social, es un contexto comunitario. El pelo para nosotros es la identidad, es la fuerza, es el tejer de la vida comunitaria. Por lo tanto, pues rechazamos desde el pueblo quichua saraguro ese acto cobarde de cortar el pelo. Para nosotros es identidad, y porque sin el pelo prácticamente no somos ninguna persona como pueblo. Entonces eso es lo que han hecho. El Estado es el responsable de esta situación de barbarie que en pleno siglo XXI haya cometido estos actos por intermedio de la policía. ¿Qué significa para usted mantener el cabello largo? Mantener el cabello largo es identidad, resistencia. Es un acto de mucho racismo, de represión, de humillación, ya que nuestro cabello significa para mí, es la sangre viva de mis ancestros, de mis abuelos, que la sigo manteniendo. Significa también la extensión viva de mis pensamientos. La llevo como herencia cultural. Me llena de orgullo y de satisfacción mantenerlo hasta el día de hoy. ¿Jamás se cortaría? No. Nada ha cambiado. La misma gente que tiene la audacia de decirnos que somos países pobres es la misma gente que está sacando trillones cada año de África. Son los mismos que nos dicen que nuestra lengua de educación debe ser el francés, nos guste o no. Que Francia tendrá presencia militar en tu país. Que tus militares solo pueden ser entrenados por Francia. Que solo puedes comprar armamento a Francia. Que no puedes tener ningún tipo de alianza militar con tu país vecino. Y que en el evento de una guerra tu alianza es solamente con Francia. Y encima de todo esto, como ellos tienen presencia militar en tu país, te pueden invadir sin previo aviso. En el caso que a ellos les parezca que los intereses de Francia en tu país no son respetados. Pachapika, Ninan Shinji, Kanakanchi, Mana Irkiaspa, Nyaupaman Katishpa, Kausanakanchi.
Mana, Maipi Kaspapas, Imazaki Samu Pipas, Ninan Shinji, Kikin Zatakai, Kangunawa, Nyaupa, Taita Kunapa, Nyawa. El clima podríamos visualizarlo como el movimiento vital de nuestro entorno ambiental que hace posible que la vida prospere. Y la vida prospera en equilibrio con la muerte. Son pues Yanantin, y el clima es el abrigo dentro del que estos Yanantin o opuestos complementarios interactúan. Estamos hoy en día en todo el mundo atrapados dentro de conceptos, dentro de ideas absolutamente caprichosas, como es el concepto y la idea del cambio climático producido por el hombre o cambio climático antropogénico. Nosotros, desde nuestros ancestros, hemos sido conocedores de nuestro entorno, de nuestro medio ambiente vital, que bajo determinadas condiciones también lo llamamos pacha, un vestido ambiental, un vestido que podríamos llamar el clima. El clima hace pues de vestido y de abrigo para que la vida se mantenga y prospere. Entonces, desde nuestros ancestros sabemos que debemos conocer lo más posible el movimiento del clima y adaptarnos, aprender a convivir con ese medio ambiente. Esa es la esencia de nuestra capacidad de supervivencia en este planeta. Nuestros abuelos aprendieron, supieron y aceptaron pues que bajo determinados periodos y épocas el movimiento del clima puede ser severo, puede ser más favorable a la muerte que a la vida. Por lo tanto, tenían que aprender a adaptarse a esas condiciones. Nosotros nunca hemos entendido conceptos como desastres naturales, porque solamente nuestra falta de comprensión y conocimiento del clima es el que produce desastres. Por tanto, la naturaleza se mueve, esa es su esencia, esa es la vida misma. Los desastres lo producimos quienes no hemos aprendido a adaptarnos a sus movimientos para mantener y fructificar la vida. Teniendo en cuenta esta consideración de absoluto respeto a lo que serían los movimientos del clima, nosotros no nos atrevimos a alterar el movimiento natural del clima, porque sabemos que es la esencia de la vida. Lo que bajo determinadas circunstancias aprendimos es a pedir
con mucho respeto, cariño, en ceremonias sagradas, a pedir por la precipitación de lluvias a nuestra Pachamama para impedir procesos secanos extendidos o de sequía. Eso sí, aprendimos, y en esa ceremonia sagrada de pedir las precipitaciones de lluvia, supimos hacer ceremonias en nuestros apus, montañas sagradas, trayendo agua de mar, haciendo largas caminatas desde los cerros y las montañas de Amaro hasta el mar, y recogíamos cántaros de agua de mar para llevarlos a la cima de nuestros apus, montañas, y pedir a nuestra Pachamama por las precipitaciones de lluvia. Esta era una ceremonia sagrada, pero como todo lo sagrado y todo lo espiritual sagrado en nuestra cultura ancestral, tenía un basamento científico, es decir, un conocimiento profundo de las leyes de la dinámica de la vida y el conocimiento profundo de la dinámica del movimiento molecular. Entonces, sabíamos que en el agua de mar, entre otras moléculas, existía el dioduro de plata. Y el dioduro de plata, en contacto con las nubes, que no son más que reservas de agua, en la atmósfera producían reacciones químicas que facilitaban la precipitación inmediata de la lluvia. Así nosotros pudimos contrarrestar periodos de secano largo o sequías para poder continuar produciendo los frutos, que nuestras siembras continúen alimentándonos. Y esa ceremonia sagrada la practicamos durante milenios, hasta que Occidente tomó conocimiento de eso, que para eso existen las ONGs, para investigarnos, para hurgar sobre nuestra cultura y nuestros conocimientos, y se llevaron ese conocimiento y lo han convertido ahora en una herramienta de manipulación climática sofisticada, bombardeando no solamente desde aviones, sino desde la tierra con proyectiles a las nubes con dioduro de plata y en las cantidades y en las formas que ellos deseen para producir, ya no que la Pachamama nos brinde un poco de agua en un momento de sequía, sino para producir desastres naturales, lluvias incontroladas donde quisieran aplicarlo como agresión climática, utilizados como armas para golpear a los sectores que ellos consideran que deben golpear y para obtener beneficios económicos de los procesos de largas sequías o de los procesos de inmensas inundaciones, es decir, de la escasez de alimentos. Quienes se benefician de eso, esas corporaciones que utilizan las armas climáticas con ese propósito, amén de otros propósitos más siniestros. Desde siempre ha sido así. Occidente utiliza y lo utiliza para bien en algunos casos y en muchos casos para mal los conocimientos científicos que nos robaron, como es el caso de la relación entre el dioduro de plata y las nubes. Es importante tener en cuenta entonces esto, porque cuando hablamos de cambio climático antropogénico, estamos hablando de una narrativa de las corporaciones en su afán de hacer responsable al ser humano de los desastres climáticos y de la intoxicación del medio ambiente que ellos producen diariamente. Es decir, bajo la excusa de la reducción del CO2, lo que han creado es el negocio más lucrativo de toda la historia, muy por encima incluso del tráfico de armas y el narcotráfico. Es una pura fantasía.
esto es un montaje puesto en marcha por la máquina fenomenal de propaganda que es la izquierda, y no tiene nada que ver con la realidad. El CO2 es el mejor de los gases de la naturaleza, y después de 34 años de machacar con información falsa y tendenciosa, se ha convertido en un contaminante, en un gas tóxico para la naturaleza y para nosotros mismos. Eso es un absurdo. En estos 34 años, las propiedades físicas, químicas y biológicas del CO2, que repito que es un gas maravilloso, no han cambiado para nada. Lo que ha cambiado es la opinión pública respecto al CO2. Y esto ha cambiado de una forma interesada, porque tras ello lo que hay es la intención de poner un impuesto especial nuevo, y además muy fuerte, sobre este gas. Hay que tener en cuenta que los seres humanos producimos CO2 para todo, para respirar, para comer, para calentar nuestras casas, para fabricarnos, para transportarnos, para todo. Establecer un impuesto sobre el CO2 supone y significa una cantidad de dinero al cabo de un año verdaderamente fabulosa. Yo he calculado que eso puede ser un incremento de impuestos como del 5%. Y de hecho, no son impuestos futuros y quizás sí o quizás no, 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 no. La industria ya está pagando esos impuestos. El segundo paso es que empecemos a pagarlos los particulares. Es decir, que además de pagar un impuesto fuerte por comprar gasolina, paguemos otro impuesto fuerte por usarla. Y esto es un disparate, porque es lo mismo que pagar un impuesto por comprar pan y un segundo impuesto por comérnoslo. Absurdo. La vida en la Tierra nació de tres componentes. El CO2 de la atmósfera, que hace 3.800 millones de años era abundantísimo, había un 18%, mientras que de oxígeno solo había un 1%. El agua de los mares y la energía del sol. Esos tres componentes son los componentes básicos de la vida. Por supuesto, el más básico de todos es el CO2. A partir de ahí se creó la vida. Esa vida se alimentó de CO2 y fue transformando CO2 en oxígeno. La respiración de las plantas y las bacterias vegetales lo que hacen es respirar CO2 y producir oxígeno. La vida animal usa el proceso exactamente contrario. Lo que hace es tomar oxígeno del aire, quemar ese oxígeno con la materia orgánica que nos dan las plantas y producir CO2 como residuo. Es decir, que en la naturaleza el CO2 no solamente es el más esencial de todos los gases, porque es que es el gas creador de la vida. Para colmo, es un gas que con el paso del tiempo, la cantidad de CO2 en la atmósfera ha ido disminuyendo progresivamente a medida que aumentaba la cantidad de oxígeno. ¿Por qué? Porque las plantas durante millones y millones de años han estado respirando CO2 y devolviendo oxígeno a la atmósfera. Ahora, en estos momentos, el porcentaje de CO2 en la atmósfera es del 0,04. Digo 0,04. El porcentaje de oxígeno es del 21%. Es decir, hay 550 veces más oxígeno que CO2. El CO2 no es solamente un gas valiosísimo, es que encima es escasísimo. Escasísimo, pero fundamental para la vida de las plantas. Es que hay muy poco CO2, pero yo salgo al campo y veo una cantidad de materia orgánica, veo de todo, y digo, pero ¿estas plantas de qué viven? Si solo hay un 0,04, o sea, no podemos dejar que eso siga disminuyendo. En unos pocos miles de años, si disminuyera la cantidad de oxígeno, de CO2 en la atmósfera, desaparecerían las plantas y con eso desapareceríamos nosotros. Preocuparnos porque haya un pelín más de CO2 en la atmósfera, que es lo que producimos nosotros, es absolutamente ridículo, fuera de toda lógica y de toda sensatez. Nosotros generamos CO2 simplemente porque respiramos. Calentamos la comida y hay que encender un fuego. La calefacción de nuestras casas es gasoil y hay que gastar CO2. Vamos produciendo CO2 de forma natural. Entonces, pero quizás lo más importante, yo creo, para el lector es entender, digamos, la maldad del CO2 que podemos producir. Es decir, nosotros somos productores de CO2. ¿Ese CO2 es dañino para la atmósfera? Esa sería la pregunta clave. Es decir, que ¿estamos de verdad contaminando nuestra atmósfera? Y además eso me da pie para sacar una pequeña estadística que hice hace poco, poniendo de manifiesto el tremendo engaño
que la izquierda y los líderes del cambio climático nos están planteando con esta historia, que es ridículo, absolutamente ridículo. La gente, yo en el año 19 hice una pequeña encuesta sobre la cantidad de CO2 que producen los humanos y la que producen los automóviles. La respuesta media es que los automóviles producen 1000 veces más. 1000 veces más. Luego hice los estudios pertinentes y la realidad es que el automóvil y los seres humanos producen casi la misma cantidad de CO2. La misma. Pero la gente, la sociedad, cree en estos momentos que el automóvil produce 1000 veces más CO2 que el ser humano. Y entonces dice, bueno, claro, que esta cantidad monstruosa de CO2 la naturaleza no la puede aceptar. Pero ¿cómo monstruosa? Si es la misma que producimos nosotros. Es una cantidad insignificante. En este libro lo que se encuentra es la realidad de las cosas, no la fantasía. Aquí no hay demagogia, esto no es publicidad, este es un libro serio. Un libro serio, pero que no es una tesis doctoral o un libro científico. Es un libro escrito por un hombre de la calle con los datos que están en la calle. Pero es un libro de pensamientos e ideas lógicos y sensatos. Pues lo que tenemos que hacer, los lectores o las personas interesadas en este libro, es sumarnos a la masa de gente que cada día es más grande, que exige que se le diga la verdad, no que se le tome el pelo y que se le manipule. El CO2 en estos momentos es un instrumento de manipulación en manos de la izquierda tremendo. Lo que el panel intergubernamental para el cambio climático ha metido en el cerebro de la gente, que es que el hombre es el responsable del cambio climático y del calentamiento de la Tierra, es falso, absolutamente falso. La atmósfera se enfría y se calienta por razones naturales. Nosotros nos ha tocado ahora vivir un momento en que la atmósfera de la Tierra se está calentando. Bueno, pues no podemos evitarlo, es lo que nos ha tocado. Pero esto de pensar que somos unos malvados los seres humanos y que estamos produciendo nosotros el cambio climático es totalmente falso. Nada más que es un recurso para decir, ¿sois malos? Pues ahora condenados a pagar. Entonces, ese negocio lucrativo creado por las corporaciones ha sido posible, pues, por la narrativa creada del cambio climático antropogénico. Y desde hace muchos años, si mal no recuerdo, desde el 2008, he venido cuestionando esa narrativa que se dio primero bajo la amenaza del calentamiento global y que después, al fracasar esa narrativa por su obvia torpeza, modificaron a la narrativa del cambio climático antropogénico, en el cual ya pueden acomodar cualquier problema que ocurre en el mundo, culpando de ello al cambio climático, que en otras palabras es culpando a la humanidad y exculpando a las corporaciones, no solamente exculpando, sino beneficiándolas con el negocio más lucrativo que han podido crear en toda la historia. Pues esa es la esencia de las corporaciones saqueadoras, esquilmadoras de la humanidad y genocidas. Entonces, lo que pasa es de que sigue la narrativa porque es una inversión multimillonaria cuyos dividendos ellos lo van a ver incrementado con creces. Ya lo están viendo porque los impuestos a la huella de carbono, impuestos al CO2 ya se están aplicando, aparentemente empezando por las corporaciones o por las empresas, que al final, cualesquiera que sean las formas de los impuestos, supuestamente pagando las empresas y las personas naturales, siempre al final lo pagamos las personas naturales, en un proceso de esclavización creciente que cada día hace más evidente el descarte de muchísimos seres humanos convertidos en seres invisibles, una extinción silenciosa de grandes sectores de seres humanos. Entonces, es curioso, cada vez que se utilizan informaciones científicas cuestionando el cambio climático, la mayoría de las personas, científicos, investigadores y personas que manejan esta información certera, lo hacen desde una perspectiva de derecha y ultraderecha bastante evidente y bastante marcada. Douglas Pollock, soy ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile
y en los últimos 6 años me he dedicado a estudiar el cambio climático desde la perspectiva de la economía y la ciencia, así como la posición oficial de Naciones Unidas sobre este mismo tema. Si hay un término que podría considerarse redundante, es cambio climático. ¿Cuándo no ha cambiado el clima en toda la historia de la Tierra por más de 4.000 millones de años? Primero que nada, es como estar preguntándose, andar preocupado por la vida, cuestionándose la blancura de la nieve, ¿no es cierto? Bueno, cambio climático es el nombre nuevo que se adoptó hace muchos años atrás en cambio del calentamiento global. Porque resulta que el año 2004 se había congelado o se había detenido el mal llamado calentamiento global, que en realidad en inglés se dice entibiamiento global, no calentamiento, está mal traducido al español. Por lo cual, un negociador climático de nombre Bo Killen, sueco, decidió cambiarle el nombre a un etiquetado más amistoso como cambio climático. Y de ahí deriva todo lo demás, como por ejemplo, las sequías o las inundaciones están incluidas en el cambio climático. Más calor o más frío también. Todo hoy día es cambio climático. Aparece una oleada de frío en el hemisferio norte, como por ejemplo el río Amarillo en 2016, de 3.000 kilómetros de largo en China, o bien las olas de frío en el este de Estados Unidos, también es culpa del cambio climático. Hoy día cualquier cosa es cambio climático, incluyendo el derrumbe de esta casa que hace unos pocos días atrás mató a 7 personas en Valparaíso. El presidente de la República culpó al cambio climático. Entibiado, digamos. Sí. Bueno, es cierto, el planeta se viene calentando más o menos desde 1720, que fue el pic de lo que se llamó la mini era de hielo, que duró 500 años, entre 1350 aproximadamente hasta 1850. Y fue en los años en que se le llamó el mínimo Montes, cuando la radiación solar que llegaba a la Tierra era mínima. En esa época se medía con las manchas solares. Había 0 manchas solares, hubo 0 manchas solares durante 70 años. Desde ese pic la Tierra se viene calentando, es decir, 230 años antes de cualquier influencia teórica del hombre, que partió, como se llama, la era industrial en 1950, con el gran desarrollo industrial de la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial. Este pequeño entibiamiento ha sido el más débil desde los últimos 10.000 años. Hoy día podemos decir con tremenda precisión y certeza de que solamente el 5% del tiempo en este periodo de 10.000 años la Tierra ha estado más fría que hoy. Y todos los calentamientos globales anteriores a este han sido más intensos y hasta como se está viendo hoy día, de mucho mayor duración, como por ejemplo, yendo hacia atrás en el tiempo, el periodo de la Edad Media, entre los años 950 y 1350, muy superior. A ese sí se le puede llamar calentamiento global y se le llamó el óptimo climático. Fue la época en que se construyeron los castillos y las catedrales más grandes de la humanidad que existe hasta el día de hoy, como por ejemplo Notre Dame, la que se incendió recientemente. Fue la época en que los vikingos colonizaron Groenlandia. Durante más de 100 años tenían pastizales, viñedos, ganado, bosques, y los pilló la minera de hielo y sucumbieron allá. La humanidad prosperó como nunca en toda su historia. Anterior a eso tenemos el calentamiento global de la era de los romanos. Cuando nació nuestro Señor Jesucristo, ya estaba la Tierra en un proceso de calentamiento global, que también duró cientos de años. Anterior a eso, el calentamiento global de la era de los egipcios. Anterior a eso, el fin de la era minoica o el fin de la era del bronce. Y anterior a eso, 2 tremendos calentamientos globales post-glaciación. Hace 5.000 años atrás, entre 5 y 7.000 años atrás. Hubo prosperidad. El frío mata 20 veces más seres humanos que el calor. El CO2 es nada menos que el gas de la vida. Y hoy día estamos en el mínimo de toda la historia de la Tierra. Un poquitito menos de CO2 en la atmósfera y van a empezar a morir las plantas y los árboles. Y detrás muere la especie animal, el reino animal, ¿no es cierto? La ONU recogió lo que satanizó Obama cuando recién asumió como presidente el año 2009, en cuyo gobierno la EPA, o la Agencia de Protección Ambiental Norteamericana, decretó que el CO2 es un gas contaminante y perjudicial para la vida humana.
En realidad es todo lo contrario, es vital para la vida humana, y de hecho, entre los años 1982 y 2014, la Tierra, producto de este pequeño aumento del 0,01%, la Tierra se enverdeció en un 15%, 70% de ello, o 10%, directamente causado por ese aumento pequeño del CO2. Se redujo la área desértica del Sahara en 300.000 kilómetros cuadrados, 3 veces el tamaño de nuestro pequeño desierto de Atacama. ¿Es eso malo o es bueno para la humanidad? La Tierra se ha enverdecido. Áreas enormes en el desierto de Australia lo mismo. En las últimas 8 deglaciaciones y periodos interglaciales, que estamos hablando de 810.000 años, cuando ha empezado el enfriamiento global, o sea, cuando la Tierra ha entrado en estos periodos de glaciación que duran más o menos en promedio 100.000 años, el CO2 ha estado en su nivel máximo, muy parecido a los 400 partes por millón o 0,04% de la actualidad. Y cuando ha entrado en los periodos de calentamiento global o periodos interglaciales que duran más o menos 10.000 años, el CO2 ha estado en su nivel mínimo. ¿Dónde está la influencia del CO2? ¿Qué produce los calentamientos globales? Las grandes fuerzas de la naturaleza, principalmente el Sol, y las variaciones de la rotación de la Tierra en torno al Sol, que pasa de elíptica a circular en un periodo más o menos 110.000, 115.000 años, los periodos de Milankovitch. Después vienen fundamentalmente ya dentro de la Tierra las grandes fuerzas que mueven el clima, y los enfriamientos o enfriamientos de la temperatura de la baja troposfera son principalmente el PDO, en castellano las oscilaciones decadales del Océano Pacífico, que a su vez dan cuenta de la ocurrencia, frecuencia e intensidad del niño y la niña en latitudes más ecuatoriales, más o menos 30 grados latitud, norte y sur. Y también hay otras como que no voy a entrar a explicar aquí, la radiación estelar, pero principalmente el Sol en el largo plazo, esa es la que manda. Tú sacas el Sol de la ecuación y seríamos más fríos que Plutón, ¿no es cierto? ¿Ese CO2 es un gas de efecto invernadero? Sí, sí lo es. Sin embargo, como tal, es tremendamente débil. No voy a explicar aquí la física atómica de una molécula triatómica y su capacidad de absorber calor, porque es un poco más complicado. Y en segundo lugar, es una traza de gas infinitesimalmente chica en la atmósfera, del 0,04% o 400 partes por millón. Y el aumento del CO2 en toda la área industrial, es decir, en los últimos 70 años, ha sido de 0,03 a 0,04%, es decir, un 0,01%, la nada misma. Y de ese aumento, el ser humano, tomando los mismos números de Naciones Unidas, influye en un 4,3%. Sin embargo, el CO2, a su vez, representa el 3,6% de todos los gases de efecto invernadero. Vayan calculando ustedes porcentaje sobre porcentaje sobre porcentaje, la influencia humana es nula. Y todos los gases de efecto invernadero de la Tierra son aproximadamente el 1% de la atmósfera. ¿Dónde está la influencia tanto humana como del CO2 como tal, como gas de efecto invernadero? Ninguna. ¿Por qué se va a realizar la COP25 en Chile? Por dos motivos. El primero de todo, que es el más importante, diría yo, es porque Chile se transformó en el país regalón de Naciones Unidas por su acción climática impecable. Es como su marioneta. Y esto reconocido por Al Gore y por las Naciones Unidas cuando le regaló a Chile el premio Campeones de la Tierra en diciembre del año 2017. La otra razón es un poco vergonzosa, que es simplemente porque Brasil le cerró las puertas en las narices a Naciones Unidas y no quiso que se realizara esta COP25 en su país. Esto fue en diciembre del año pasado en la COP24 en Katowice, Polonia. Y a raíz de eso, entonces, nos dejaron como bailando con las Naciones Unidas, tuve que bailar con la FEA, que es Chile. ¿Es la COP25 o el cambio climático un gran negocio para Naciones Unidas? Evidentemente que sí, pero sin embargo no es su objetivo final hacer un gran negocio, porque dicho sea de paso, como ustedes sabrán, el negocio de las drogas en el mundo mueve 650.000 millones de dólares al año. ¿Saben cuánto mueve el negocio climático en el mundo? Naciones Unidas a la cabeza, el doble, 1,3 trillones de dólares al año. Ahora, evidentemente es un buen negocio, y ahí ven ustedes los gobernantes como de Occidente están todos comprometidos con este fraude. El objetivo final
país global. ¿Les suena conocido eso? Socialismo, por ejemplo, y el establecimiento de un gobierno global liderado por Naciones Unidas. Eso lo dicen hoy día sin ninguna vergüenza en sus tratados, específicamente el Tratado Copenhague de noviembre del año 2009, anexo 1, párrafos 36 y 38. Ahí está, lo dicen manifiestamente. Y lo dicen en sus informes de evaluación, a lo menos en el cuarto y en el quinto de los años 2007, 2013 y 2014 respectivamente, sin ninguna vergüenza. Se justifica entonces que Chile adopte medidas de mitigación y adaptación al cambio climático siempre traducidas en impuestos y regulaciones y que siempre también impactan a los más pobres de cualquier país. No, bajo ninguna circunstancia. Y esto lo voy a explicar de una manera opuesta. Supongamos por un momento que la teoría de Naciones Unidas fuera verdadera. Aún así, no se justifica bajo ninguna circunstancia, toda vez que los países que representan a estas alturas más del 60% de las emisiones globales de CO2, China, India, Rusia y Estados Unidos, por distintos motivos, están de hecho fuera del Acuerdo de París, siendo que Chile representa apenas el 0,25% de esas emisiones globales. Además, hacia octubre del año 2018, y esto dicho por la presidenta del IPCC en conferencia de prensa mundial, el 92% de los países firmantes del Acuerdo de París no han pagado sus obligaciones financieras para salvar al planeta del apocalipsis. No se justifica bajo ninguna medida. En otras palabras, aunque cerráramos la economía de Chile, el impacto para salvar al planeta del Armagedón sería nulo. Yo no lo sé. Lo que sí puedo deducir por descarte son dos cosas. Ninguna de las dos, por supuesto, se justifica. Por un lado, una tremenda incompetencia, y que algún día salgan diciendo es que yo no sabía, eso no es justificable para el gobierno alguno, de tirar al tarro a la basura la economía de un país como lo está haciendo este gobierno. Y la otra es sencillamente fraude o cómplice activo de un Estado, que es como lo definió el gran científico norteamericano de la NASA, precursor del proyecto Shuttle, John L. Casey, que dijo textualmente en su libro The Cold Sun, o El Sol Frío: el calentamiento global es la estafa más grande jamás perpetrada sobre la humanidad en toda su historia. ¿Qué razón tenía? En dos grandes eventos, que fueron mi participación en dos conferencias consideradas las más importantes del mundo. Una en marzo del 2017, en donde asisten los más grandes científicos del mundo, y esa conferencia, al igual que la que fui recién, fue dirigida exclusivamente a los ministros y asesores del presidente de Estados Unidos y a algunos congresistas, principalmente senadores y algunos representantes. El resultado casi inmediato que tuvo esa conferencia del 2017 fue el retiro y el convencimiento al presidente Trump de salirse del Acuerdo de París, cosa que hizo en junio siguiente. En esta oportunidad, este año, en julio de este año, 25 de junio, fui invitado esta vez a pronunciar un discurso sobre las políticas climáticas, las políticas energéticas de Chile, vinculadas al cambio climático, con miras a lo que va a ser la COP25 en diciembre. Discurso que cualquiera puede ver en YouTube. ¿Hay alguna situación o algo divertido, simpático o tal vez importante que me haya pasado en todo este periodo? Hay muchos, pero hay uno que me gustaría resaltar por sobre los demás. En marzo de este año se formó una especie de movimiento para apoyar al gran científico William Hubbard, que hoy día es asesor en ciencia y tecnología del presidente Trump, para que él liderara lo que en su inicio se llamó el Comité Presidencial de Seguridad Climática, que pretende filtrar todos estos informes corruptos de la ciencia hoy día y pasarlos por el sedazo de la ciencia auténtica. Después se le cambió el nombre y se pasó a llamar el Comité Presidencial de Ciencia Climática. Entonces, uno de los correos que me llegó de Estados Unidos hacía un link con la posibilidad de mandarle directamente una carta al presidente de Estados Unidos, cosa que hice. Una carta muy simple y muy breve, apoyando que él eligiera a su asesor en ciencia y tecnología para liderar este comité presidencial. Pues bien, a los 4 días recibí una carta
directamente el presidente Trump agradeciéndome la que yo le había a su vez mandado 4 días antes. Y aquí está. Si quieren la pueden ver acá. Una carta del presidente Trump. Yo quería resaltar esto porque en julio del año pasado hice lo mismo con el presidente de la República Chilena, al cual le mandé un documento científico respaldado por 8 de los más grandes científicos en la actualidad en ciencia climatológica, con copia a 4 de sus ministros. Jamás recibí respuesta alguna o acuso de recibo alguno. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, ante una humilde carta mía, obtuve respuesta casi inmediata. En su afán de combatir a su supuesto enemigo de siempre, el comunismo, detrás de ese rótulo están en realidad los sectores mayoritarios de la población y creando ilusiones sobre el capitalismo liberal, neoliberal, como si no fuese el capitalismo el sistema que ha creado el desastre económico que vive la humanidad en el mundo. Entonces, lamentablemente es así. Si uno quiere obtener información certera sobre la narrativa del cambio climático para saber lo que en realidad está ocurriendo, va a encontrarse con muchos investigadores y científicos que o son directamente o son utilizados por la derecha. En este caso, por ejemplo, por todo el séquito de Trump, uno de los tiranos más bestiales que ha conocido la historia de la humanidad, cuestionando supuestamente la narrativa del cambio climático en lo que le conviene, porque él sigue siendo ejecutor de la Agenda 2030. Lo que hace cuestionando la Agenda 2030 es solamente teatro, es solamente atacar aspectos secundarios y atacarlos aparentemente en operaciones psicológicas teatrales, mientras está ejecutando la misma agenda. Es decir, la ultraderecha y la izquierda pueden ser enemigos mortales en muchos aspectos de la agenda, pero siguen siendo los implementadores de la misma, que ahora ya ha pasado de ser la Agenda 2030 a una ampliación conocida como Pacto para el Futuro 2045. La Agenda 2030 ya no está de moda. Ahora, para estar al día, hay que centrarse en la Agenda 2045. La ONU aprueba en su Asamblea General un pacto para el futuro, o dicho de otro modo, un acuerdo para extender el globalismo de la Agenda 2030 15 años más. 193 países votan a favor de las 100 iniciativas que cambiarán las reglas del juego internacional. El primer punto que subraya el pacto es el de la paz. Habla de un aumento y diversificación de las amenazas a nivel global y, en concreto, habla del gran riesgo de una guerra nuclear. De este modo, se compromete a eliminar las armas nucleares y apuesta por la diplomacia para resolver cualquier tipo de conflicto. En un momento en el que el Consejo de Seguridad de la ONU se encuentra paralizado, el acuerdo habla de reformar el órgano para hacerlo más representativo y más eficaz, aunque todavía todo está muy en el aire. Entre las claves, reparar lo que llaman una injusticia histórica contra África, que no tiene un asiento permanente. Llegamos ahora al punto del clima, favorito para los asiduos a cualquier reunión que gire en torno a los objetivos de desarrollo sostenible. En realidad, el pacto aprobado es prácticamente lo mismo que ya se aprobó en la COP28 en el año 2023. Abandonar los combustibles fósiles, la neutralidad de carbono en 25 años o la lucha por limitar el calentamiento global a apenas 1,5 grados siguen siendo los compromisos de la ONU. La información que se comparte en las redes sociales es una de las grandes preocupaciones para el organismo, por eso catalogado como desinformación. Ha sido precisamente a través de redes donde la canciller argentina Diana Mondino ha rechazado el plan. Elegimos un mundo mejor para cada uno de los niños, hombres y mujeres que habitan nuestro suelo. Argentina quiere tener alas para su desarrollo sin estar sujeto a un peso indebido de decisiones ajenas a nuestras metas. El gabinete de Javier Milei ha sido uno de los más beligerantes contra la Agenda 2030 y es una de las claves de su batalla cultural, sin duda. Estos documentos se vienen trabajando desde 2022 con otro gobierno y el actual gobierno argentino se encontró con negociaciones ya avanzadas. Aún así, propusimos diversas acciones constructivas que, no siempre fueron tomadas en cuenta y eso nos lleva a disociarnos. Queremos mostrar
que la única batalla que vale la pena dar es la cultural. Junto al documento principal del pacto, los países miembros también adoptan el Pacto Digital Global en torno a la inteligencia artificial. De esta forma se comprometen a crear, con el beneplácito de la ONU, un cuerpo científico internacional para controlar qué se cuece por el sector. El Pacto para el Futuro pide, en general, más ambición a las empresas, pero solo estamos en el camino de cumplir el 17% de los objetivos de desarrollo sostenible, dice. Claro, también hay que pararse a pensar una cosa. Entre los objetivos más ambiciosos de la Agenda 2030 recogidos por el Foro Económico Mundial, encontramos dejar de consumir carne y lácteos, justificar que algo se nos ha roto para comprar otro o renunciar al vehículo privado de gasolina o diésel. El propio acuerdo de la ONU hace hincapié en la importancia de implementar la Agenda 2030 con más ganas si cabe. Esto implica invertir más en ideología de género, políticas ecologistas o censura del pensamiento, y también limitar la soberanía de los países para que vivamos donde vivamos, estemos a la deriva de las exigencias del globalismo occidental. Aquí también se lava la cara a un régimen como el títere sionista de Milei, uno de los gobiernos más corruptos y escandalosos de la historia, abiertamente entregado al poder del sionismo, permitiendo la colonización de Argentina y entregándose totalmente a la voluntad del gobierno de Trump, cómplice directo del genocidio en Palestina. Esta clase de gente de ultraderecha es la que utiliza la crítica a la Agenda 2030 o el Pacto 2045 con fines estrictamente de demagogia política. Pero lamentablemente algunas personas críticas de estos procesos caen atraídos por los cantos de sirena y las poses demagógicas de gobiernos que han demostrado su naturaleza criminal, corrupta y genocida. Es increíble, pero ocurre que mucha gente que honestamente critica estas agendas globalistas termina detrás de regímenes mucho más tiránicos y criminales de los que dice criticar. Entonces, la narrativa del cambio climático antropogénico es una completa farsa, es un completo engaño, y no importa que la derecha trate de utilizar esta crítica para pescar a río revuelto. Los hechos son los hechos y esos tenemos que saber exponerlos ecuánimamente en cada momento que sea necesario. Antes de hacer nuestra propuesta sobre el paso número 6 de la Agenda Chaca 2032, queremos dejar también este testimonio de una particular experiencia en Colombia que nos permite entender la relación existente entre el colonialismo y toda esa narrativa del cambio climático antropogénico. Y esa dinámica de dependencia estructural de Europa y de los países que se dicen desarrollados, que en la realidad son los países colonizadores, que en la actualidad se están llamando de otra forma, esa dependencia estructural de los países del sur, de la explotación de los países del sur para poder garantizar su vida normal y para poder garantizar su prosperidad, se sigue manteniendo en la actualidad. Por ejemplo, en Colombia, un caso fácil del pueblo indígena Yucpa, del cual yo soy el delegado internacional, una mina de carbón que mide 2 veces el tamaño de la ciudad de París, una mina de carbón a cielo abierto que se instaló en el territorio sin permiso del pueblo indígena Yucpa, destruyó toda la biodiversidad, desvió ríos, afectó la soberanía alimentaria del pueblo indígena Yucpa, que ya no encuentra animales para cazar y que ya no encuentra pescados para pescar inevitablemente porque desviaron los ríos, que profanaron sitios sagrados o cementerios de los ancestros de los Yucpas, ya que antiguos operarios de esa mina nos han dicho que han encontrado cuerpos
de antiguos yukpa que normalmente se reconocen porque están envueltos en unas mantas y que han sido sacados del país para ser expuestos en museos, por ejemplo. Nuevas enfermedades en los niños porque ese carboncillo que está en la atmósfera invisible ha empezado a crear nuevas enfermedades respiratorias, de la cual ya más de 50 niños yukpas han muerto, por ejemplo. Ese carbón de esa mina de una multinacional estadounidense, ese carbón se exporta en Europa principalmente, por ejemplo, a Alemania. En Alemania, ese carbón que sale del territorio yukpa es un bombillo, es el calentador que posibilita calentar los apartamentos en las noches de invierno. Es la electricidad, es la vida normal, es lo que posibilita la vida normal de las personas en Europa. En el territorio del pueblo indígena yukpa es exterminio, es desolación, es desvío de ríos sagrados, es profanación de cementerios, es exterminio cultural de los pueblos indígenas, y es a causa de esa dinámica, por ejemplo, que el pueblo indígena yukpa en la actualidad se encuentra catalogado oficialmente por la Corte Constitucional Colombiana como en inminente riesgo de extinción, a causa de la pérdida estructural de su territorio. Y cuando uno mira, esa lógica de fondo es exactamente la misma que históricamente desde finales del siglo XV hasta la actualidad es la que ha prevalecido. Es la lógica de funcionamiento de Europa y de los países desarrollados, que es esa dependencia estructural de los países y de los territorios del sur global para garantizar la vida normal de los pueblos del norte. Entonces, la cuestión que me parece fundamental, hablando en esta crisis climática y lo que se tiene que hacer, es cuáles son las verdaderas capacidades que tiene Europa, por ejemplo, para dar el paso a liberarse del colonialismo y a depender autosuficientemente de ella misma. La pregunta, el debate estructural de fondo, del cual no se habla, es cuáles son las capacidades que tiene Europa, por ejemplo, y sus potencias, la comunidad europea, para depender de sí misma. La comida, ¿de dónde viene? La ropa o las materias primas para la ropa, ¿de dónde viene? Los alimentos, las materias primas para generar la energía, la electricidad. Ahorita no se trata únicamente de las energías limpias y de las energías sucias, de hacer la transición entre las unas y las otras. Es de dónde va a venir esa energía limpia. Entonces, bueno, Francia dice vamos a hacer la transición, pero ¿de dónde la va a sacar? Europa es suficientemente capaz para producir una autonomía en cuanto a la producción de bienes, en cuanto a la producción de materias primas, para garantizar la vida normal de sus ciudadanos. Esa es la pregunta que yo creo que tenemos que hacernos en este momento y que es la que siempre se pasan por la tangente. Siempre dicen tenemos que pasar de las energías sucias a las limpias, dejar de emitir. Sí, pero ¿de dónde van a venir esas nuevas energías? Bueno, si nos ajustamos a los hechos, las narrativas y las políticas de las Naciones Unidas respecto al cambio climático ha sido y es pues una de las operaciones psicológicas que más está devastando a la humanidad por el simple hecho de que ha creado opinión pública basado en falsedades, lo cual quiere decir que la población en su gran mayoría camina alegre y entusiasta a su propio descalabro, adoptando el discurso y creyendo de que camina a salvar el planeta, cuando lo que va a ocurrir es todo lo contrario. Entonces, para los tahuantinsuyanos, vivir en respeto y adaptándose al clima natural es la opción fundamental sobre la que hay que reflexionar y crear condiciones para un comportamiento coherente. Este comportamiento coherente nos debe llevar a restablecer
nuestro vínculo de respeto y adaptación al movimiento natural del clima, como lo hicieron nuestros ancestros. De la misma manera, recuperar el conocimiento y comprensión de los ciclos naturales del clima y los factores igualmente naturales que explican sus fluctuaciones. Todo esto nos debe permitir restablecer o recuperar el conocimiento y comprensión del efecto invernadero y su importancia y utilidad en la preservación de la vida en el planeta. Del mismo modo, necesitamos asumir de manera coherente una campaña de comunicación en la que podamos difundir ampliamente el conocimiento científico sobre lo que realmente es el dióxido de carbono, CO2, y su importancia fundamental para la vida. Esto nos va a llevar necesariamente a rechazar y desconocer toda campaña que busque imponer impuestos sobre la población mundial con el argumento tramposo de la huella de carbono y de que el ser humano es responsable de este cambio climático que amenaza al planeta mismo. Narrativa que sabemos y podemos comprobar que es falsa. Seguidamente, ya es momento de rechazar abiertamente y desenmascarar toda la política del IPCC y la ONU en relación a su narrativa terrorista sobre el cambio climático antropogénico. Todo esto tiene que llevarnos también a asumir una conducta de lucha y combatir intensamente el proceso de contaminación e intoxicación del planeta que es realizado por la acción de las grandes corporaciones depredadoras y cómo éstas impusieron en la población mundial un consumismo que les impide ver cómo incluso individualmente estamos contribuyendo a este proceso de contaminación e intoxicación del planeta. Nuevamente, tenemos que ser claros que vivir en respeto y lograr una capacidad de adaptación al movimiento natural del clima es algo que tenemos que recuperar y crear conciencia en cada uno de nuestros hermanos, en cada una de nuestras comunidades. Porque mientras no tengamos conciencia de lo que implica nuestra responsabilidad, no podremos asumir coherentemente, plantarle la cara a los enemigos de la población mundial, a los que quieren esclavizarla y someternos a un proceso mucho mayor de opresión a través del impuesto a la huella de carbono. Como hemos visto en muchas de las informaciones compartidas, el impuesto a la huella de carbono no es más que un inmenso y multimillonario negocio de las corporaciones en un proceso de exacción al máximo de recursos de la población mundial, de todos los países, sobre todo de lo que llaman el tercer mundo. En ese contexto, entonces, el paso número 6 de la Agenda Chaca 2032 debe ser una actividad constante de reeducación y educación respecto a cómo es que debemos vivir en armonía y en un proceso de adaptación. Esos son, creo, los elementos más importantes que consideraba aportar para este punto. Quería recordar que, como en cada punto del desarrollo de la Agenda Chaca 2032, se ha enviado a través del canal de Telegrama las invitaciones a todos y cada una de las personas que han estado aportando. En esta oportunidad no hemos recibido comunicación alguna, sin embargo tenemos que seguir adelante, tenemos que continuar y veremos y seguiremos insistiendo para que en el próximo punto también esté abiertas las puertas a los aportes de cualquiera de las personas
que han recibido la invitación, o incluso aquellos que se enteren y no tengan invitación y quieran aportar. Nada más con esa aclaración dejo esta parte de lo que sería mi aporte sobre este punto. Gracias. Buenos días, soy Panicuna. En esta ocasión vamos a hablar del cambio climático para la Agenda Chaca 2032 y la restauración del Tahuantinsuyo. En la Agenda 2030 hablan del cambio climático. Para empezar tenemos que tener claro que el cambio climático no se da en 10 años, 20 años, 50 años. Eso no pasa, eso no es así. El mundo, el sistema planetario, se ha formado en millones de años. Todos los cambios que se da en millones de años, de a poquito. No es en los tiempos que es para nosotros, tiene su propio ritmo. Entonces, ¿cómo va a cambiar el clima en 20 años? ¿En cuánto? ¿En 50 años? No. Va a cambiar posiblemente en 1 millón de años, en 50 millones, en 100 millones, no sé. Por eso tenemos que entender que el cambio climático es una farsa, porque el planeta se mueve a su propio ritmo, no es a nuestro ritmo. Nosotros somos una hormiga para el planeta. Nuestra vida dura 100 años y vamos a ver un cambio climático. No lo vamos a ver, porque no se va a dar en 100 años, se va a dar en millones de años, ni siquiera en cientos de años, sino en millones de años. Ese es el ritmo del planeta, del sistema planetario. Entonces, cuando en la Agenda 2030 hablan del cambio climático, que hace 30 años más o menos, o 20 años atrás, decían que iba a haber desglaciación y a raíz de eso se iban a aumentar las aguas y todas las costas iban a desaparecer, se iba a llenar de agua. Hicieron unos mapas donde nos mostraban de que con la desglaciación todo esto iba a desaparecer, iba a volverse agua. Hicieron todo una farsa, ¿no? Se inventaron lo que les dio la gana, nos dijeron lo que les dio la gana y que, por ejemplo, Lima, la costa, iba a desaparecer con toda esa agua que iba a derretirse de los glaciares. Ya han pasado como 30 años de eso y no ha pasado nada. Y no va a pasar nada tampoco. ¿Por qué? Porque el mundo, el planeta, ya como les digo, tiene su propio ritmo. ¿Y cuál es ese ritmo? Son millones de años, millones. Entonces, toda esa farsa ya se demostró. Ya sabemos que eso no va a pasar. Entonces, ahora ya se están inventando nuevas cosas. Todo eso también ya nos hemos enterado que tiene un trasfondo, ¿no? De calentamiento global y de la huella del carbono, y lo que trae todo eso es plata, ¿no? Lo que ellos quieren es plata, y eso quieren. Pero es mentira todo lo que ellos dicen, ¿no? Es mentira, científicamente demostrado que no existe la posibilidad de que el clima cambie en 2 años, en 10 años. No tiene lógica, porque el mundo se mueve, sí, se mueve a su propio ritmo, y ese ritmo es en millones de años. Ahora, nosotros ¿qué aporte tenemos que tener para la Agenda Chaca 2032? Nuestro aporte es, uno, de que tenemos que mantener la armonía con la naturaleza, como lo hicieron nuestros ancestros. Eso fundamentalmente, ¿no? Entonces, vivir en armonía con nuestro entorno. Eso fundamentalmente, eso sería el aporte que todos debemos recordar, cómo vivieron nuestros ancestros, ¿no? Hicieron maravillas protegiendo su medio ambiente, protegiendo sus tierras, y todo eso se ha venido perdiendo
¿no? Ahora lo que hacemos es contaminar nuestras aguas con la minería, contaminar nuestras tierras de agricultura con los pesticidas, contaminar y contaminar y contaminar. Eso no es bueno para nosotros mismos. Por lo tanto, este cambio climático, toda esta farsa de cambio climático, no nos debe preocupar. Lo que sí nos tiene que preocupar son las contaminaciones que nosotros mismos hacemos para nuestro propio daño. Eso sí tenemos que recuperar la forma de vivir siempre pegados a la naturaleza, siempre pegados a la armonía con la naturaleza. Ese sería mi aporte. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Chaca 2032. Agenda por la restauración del Tahuantinsuyo. Resumen. Introducción. Este es un esbozo de propuesta para la elaboración colectiva de una agenda inicial, Chaca 2032, que sirva como base para el proceso largo y multidisciplinario de la restauración del Tahuantinsuyo. Aquí estamos invitando a hermanos y hermanas descendientes de las diferentes naciones del tejido social tahuantinsuyano para tomar la palabra y aportar sus visiones y sugerencias, provocando deliberadamente una dinámica de Minca en este proceso, hasta lograr una conciencia colectiva que nos impulse a la labor mancomunada de beneficio para todos, o lo que nuestros abuelos conocieron como mita. Hemos tomado como referencia la revisión crítica de la Agenda 21 y la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, no para usarla como una camisa de fuerza, sino apenas como recordatorio de que vivimos un dominio y opresión mundial colonialista que nos lleva a la esclavización global y del que debemos ser conscientes para poder liberarnos. Todos aquellos genuinamente interesados en aportar en este proceso tienen las puertas abiertas aquí en los audiovisuales de Tahuantinsuyo Jawa. Solo tienen que enviarnos sus propuestas a este canal. Primer paso, retornar a nuestra madre naturaleza. Ningún gobierno mundial ni de los estados criollos puede erradicar el hambre ni la pobreza porque son su producto creación. Entonces es contrario a sus intereses y naturaleza colonialista el querer erradicarlos. El colonialismo rompió brutalmente nuestra relación indesligable con nuestra madre naturaleza y consecuentemente con la tierra misma que nos vio nacer y nos criaba desde tiempos inmemoriales. Conscientes de este hecho, nos proponemos el retorno a la tierra, a nuestra madre naturaleza, madre vida, madre mundo, madre abrigo, madre tiempo, a nuestra verdadera madre cósmica, de la que hemos nacido y a la que invariablemente volveremos. Con este propósito, es vital restaurar nuestro vínculo ancestral con ella, abandonando paulatinamente los conceptos y prácticas colonialistas de explotación y depredación de la tierra, considerada astutamente por el colonialismo como una mina de recursos naturales, puestos allí para ser saqueados por los seres humanos psicópatas y endiosados a sí mismos. 1A. Volver al modo en que nos relacionábamos con la tierra. Retornar a nuestra tierra implica retornar al modo en que nuestros ancestros se relacionaban con ella. Significa respetarla, protegerla, fructificarla y embellecerla. Retornar a nuestra tierra significa comprender que para nosotros los tahuantinsuyanos la pobreza aquí no existe y el empobrecimiento no lo permitimos porque reconocemos el valor de emprendimiento de todos y cada uno de los seres humanos, respetando su propio aporte y características. Retornar a nuestra tierra implica retornar a las prácticas agrícolas de crianza de nuestros antepasados como fuente de nutrición y garantía de alimentación plena para todos los habitantes de nuestra comunidad inmediata. Nadie puede pasar hambre en nuestros pueblos tahuantinsuyanos. 1B. Defender nuestro territorio. Retornar a nuestra tierra implica una responsabilidad libremente asumida para defender nuestro territorio, el agua, la atmósfera que nos rodea
y demás elementos que hacen posible que la vida prospere en el planeta. Defenderlos precisamente de los depredadores que se agazapan detrás de las estructuras burocráticas de la ONU, de las organizaciones de supuesta ayuda internacional humanitaria, ONGs, y quienes nos engañan con discursos ambientalistas mentirosos. 1C. Abandonar la herencia maligna hispanista. Retornar a nuestra tierra significa asumir la responsabilidad, asumir la imprescindible limpieza y sanación espiritual, abandonando la herencia maligna del hispanismo que cada día penetra más en nuestros hijos desinformados debido a nuestra propia indiferencia. 1D. Recuperar nuestros valores ancestrales. Retornar a nuestra tierra significa recuperar nuestros valores ancestrales. Retornar a nuestra tierra significa recuperar nuestras verdaderas tradiciones de crianza de la misma, de agradecimiento, de celebración y embellecimiento que ha sido y aún es parte de nuestras tradiciones comunitarias. Retornar a nuestra tierra significa aferrarnos a cada parcela que trabajamos para poder alimentarnos y alimentar a nuestra familia y recuperar la forma de prácticas agrícolas del Tahuantinsuyo, tanto en las labores de siembra como de cosecha e intercambios. Solo así haremos que el hambre y el empobrecimiento desaparezcan. Segundo paso, defender el curso natural de la vida. Todo el modelo de progreso de la civilización occidental se basa en el desarrollo, y todo desarrollo, según sus modelos económicos capitalista y comunista, se basa en la explotación de los recursos naturales junto con las revoluciones tecnológicas que potencian este curso depredador, que al final aterriza también en la explotación depredadora del ser humano, al cual consideran un recurso natural más. Para esta gente sociópata y parásita, la explotación de recursos naturales es poco menos que un derecho de las corporaciones genocidas, correspondiente a su filosofía de destino manifiesto o la autovisión de ellos como los elegidos de Dios. Por este motivo, la Agenda Chaca 2032, por la restauración del Tahuantinsuyo, pone en cuestión toda esta dinámica desenfrenada de explotación de recursos y propone cambiar radicalmente esta concepción occidental, recuperando nuestra propia concepción tahuantinsuyana basada en la protección y defensa del curso natural de la vida. 2A. Equilibrando la producción en base a las necesidades. La producción intensiva, megaconstrucciones y megaminería con miras a estimular el consumismo irracional en lugar de beneficiar a la población solo sirve para rendir culto a la avaricia, incrementando la incontenible acumulación de riquezas de las corporaciones usureras y por tanto se requiere un nuevo proceso educativo desde los niños en los yachayhuasis hasta los ambientes educativos científicos en el que se estudia a fondo y pueda encontrarse un modo de producción que sea equilibrado y responde en primer lugar a la satisfacción de necesidades fundamentales del ser humano, proceso en el que dichas necesidades partan de lo esencial, que es el proceso de alimentación nutritiva, eliminando así las enfermedades y muertes a causa de desnutrición crónica que se puede ver tanto en seres humanos famélicos como también en seres humanos con obesidad. Nunca más estaremos expuestos al marketing, necesidades falsas o inexistentes que imponen las corporaciones solo para vender cualquier basura brillante a la población. Las necesidades humanas deben ser observadas bajo un criterio de vitalidad y bienestar coherente a la plena salud física, emocional, y es en la búsqueda de un progreso en balance, equilibrio y armonía que se impulsan las tecnologías y ciencia de la producción y el proceso creativo humano. 2B. Recuperando el derecho natural al uso del agua. Las corporaciones no tienen ningún derecho privado para alterar el curso natural de la vida, cuyo bien más importante y sagrado es el agua. Nadie tiene derecho privativo sobre el uso del agua. Y por el contrario, todo ser humano tiene el derecho natural sagrado
de acceder al uso del agua con miras a la satisfacción de sus necesidades fundamentales. En esta visión debemos entender que este derecho natural es sagrado, pero precisamente por eso conlleva la responsabilidad de cuidar y proteger el agua desde nuestras comunidades locales y en todas partes de cualquier proceso de contaminación e intoxicación. Solo si asumimos esta responsabilidad podemos tener acceso a agua limpia y saludable en cualquier parte del mundo, y esta debe ser parte esencial de los procesos educativos desde la niñez. 2C. Disfrutar de nuestra madre naturaleza. Los hermanos y hermanas tahuantinsuyanos debemos poner atención que nuestros abuelos tahuantinsuyanos no prosperaron haciendo simplemente lo que les daba la gana. La libertad no era un concepto absoluto, sino tenía su opuesto complementario, que era la responsabilidad, y por eso nuestro disfrute libre y pleno de la naturaleza, el agua, el viento y la belleza de los campos lleva implícitamente la libre responsabilidad de cuidarlos, no contaminarlos y protegerlos de todo tipo de destrucción irracional. 2D. Asumir responsabilidad sobre nuestra salud y bienestar. Como resultado de la mentalidad colonizadora, hemos ido progresivamente abandonando nuestra responsabilidad sobre nuestra propia vida, empezando por todo lo que implica cuidar nuestra salud y bienestar. Es tiempo de recuperarla y prepararnos desde niños en los Yachayhuasi para comprender que tenemos la responsabilidad individual, íntima y privada sobre nuestra salud y bienestar, hasta una que se da en el ámbito de la comunidad, porque cada conducta individual ha de repercutir también en la colectividad y viceversa. En los últimos tiempos hemos cometido el grave error de encargar la responsabilidad de cuidar nuestra salud en manos de las organizaciones estatales y los gobiernos, pero además lo hemos hecho basados en la ignorancia más absoluta de cuáles son sus ámbitos de competencia y cuáles son sus límites. El haber entregado totalmente nuestra responsabilidad condujo inevitablemente también a entregar nuestros derechos, y es así como se ha venido incrementando cada día la tiranía de los gobiernos y las facilidades que tienen para implementar agendas genocidas contra la población. La medicina moderna como la medicina ancestral, ambas se originan en la base de lo natural, pero lamentablemente las corporaciones usureras están utilizando una visión sesgada y unilateral en beneficio de la industria químico-farmacéutica, enfocada en incrementar sus ganancias, aunque sea en desmedro de la salud humana. Necesitamos rechazar la medicina como negocio usurero y recuperar su visión humana y holística de sus orígenes. La salud y bienestar del ser humano comprende el aspecto físico, biológico, inseparable del aspecto emocional, espiritual, y es con esta comprensión que tenían nuestros ancestros que debemos recuperar nuestra relación de cuidados de nuestra salud y bienestar. Tercer paso, asumir la responsabilidad de nuestra propia educación para la vida y la convivencia armónica en sumas causas. En el contexto de la opresión colonial nacional y global que estamos viviendo, es imprescindible encarar el proceso de sanación cultural frente a la aculturación, corrigiendo nuestra mentalidad de colonizadores, partiendo del reconocimiento y recuperación de nuestras identidades nacionales y su tejido multinacional, la civilización del Tahuantinsuyo. Este proceso de reeducación nos enfrenta al desafío de liberarnos del lavado cerebral que nos impuso el colonialismo occidental, judeo-cristiano, apostólico y romano, para de este modo asumir nuestros procesos educativos con perspectiva propia y autónoma. Aquí también, nuevamente, será necesario deshacernos de la herencia maligna del hispanismo para poder empezar a pensar con mente propia y recordando las enseñanzas de nuestros ancestros.
Esto nos llevará a sanar las heridas que nos ha dejado la cultura de la violación, el racismo, el culto a las matanzas, la cosmovisión centralista, la ambición inhumana, las creencias sin pensar, la cultura de doble moral y el considerarse animal político. Solo sanando estas heridas podemos encarar nuestro proceso educativo con perspectiva de mejorar radicalmente todo lo conocido hasta hoy sobre el tema. Una educación en los Yachaywasi no puede ser la réplica de los contenidos y métodos de la escuela que nos impuso Occidente, porque de ser así, el impacto de nuestros esfuerzos en nuestra niñez y juventud serían efímeros y sin posibilidades de consolidarse en sus vidas. Si queremos de verdad asumir la construcción de los Yachaywasi como espacios y métodos de un proceso educativo cualitativamente superior al lavado cerebral funcionalista de Occidente, tenemos que cambiar radicalmente nosotros mismos para ser coherentes incas, hombres y mujeres, como sembradores y emprendedores en la configuración de nuestro proceso educativo con miras a la restauración del Tahuantinsuyo, seres activos en este 10º Pachacuti. Así entonces estaremos emprendiendo 1. Un proceso educativo para la vida plena como seres humanos en comunidad, observando el balance, el equilibrio, la armonía y la alegría, y honrando el summa causae, el vivir bien y bonito. En este proceso, la fragmentación y divisiones en el conocimiento deberá ser superado por la visión holística e integral de nuestros ancestros. 2. Un proceso educativo a través de los Yachaywasi, cuyo enfoque metodológico se basa en nuestra propia cosmovisión ancestral tahuantinsuyana y en la que no se promueven ideologías dialécticas de oposición y liquidación de los contrarios, sino la cosmovisión de la dualidad complementaria, Yanantin, que es la base sobre la que logramos una comprensión del mundo en que vivimos. 3. Un proceso educativo con la participación de la comunidad Ayllu, tanto si se trata de zonas rurales como de zonas urbanas. Esto incluye la integración de los niños, los jóvenes, los adultos y los ancianos según las circunstancias de la vida que haya que afrontar. Igualmente, incorporar la educación a campo abierto en el entorno natural, antes que en las celdas de aislamiento llamadas salones de clase. Un proceso educativo que no establece límites ni dogmas y en el que la ciencia física y espiritual sea la base de todo conocimiento a lograr o asimilar, abordando todos los campos de la naturaleza humana. 4. Un proceso educativo que no establece límites ni dogmas y en el que la ciencia física y espiritual sea la base de todo conocimiento a lograr o asimilar, abordando todos los campos de la naturaleza humana. De este modo, el proceso educativo a emprenderse en los Yachaywasicuna se enrumbará hacia la construcción de una sociedad mucho más justa y contenta de su convivencia pacífica. Muchos de los aportes científicos de nuestros ancestros están a la vista en las huacas sagradas que nos dejaron nuestros ancestros, pero muchas otras fueron destruidas e incineradas por los invasores, de modo que el campo de la investigación histórica es, de momento, una labor esencial en la que están abocados hermanos tahuantinsuyanos que sienten y honran su vocación. Gracias a ellos iremos avanzando paulatinamente en la configuración completa de nuestro proceso educativo. Cuarto paso: asumir la responsabilidad de recuperar y restaurar el modo de vida ancestral del Tahuantinsuyo. Esto quiere decir que nos enfoquemos en recuperar el sistema de crianza y convivencia comunitaria del ser humano, Runa, Inca, que se basaba en una dualidad físico-espiritual que entendía y practicaba el Jupue, o reconocimiento y respeto a los derechos naturales del prójimo, que es un acto de devolver.
libremente asumida para participar en la actividad solidaria de la Comunidad en beneficio de todos y cada uno de sus integrantes, lo que definía la característica rotativa de esta actividad bajo la lógica de hoy por mí, mañana por ti. Finalmente, que entendía y practicaba el mitayay, que era la característica de vivir en cooperación para la realización de toda obra de progreso en beneficio de toda la colectividad. Toda esta comprensión y comportamiento consciente solo será posible cuando logremos recuperar nuestros valores espirituales que nos llevan a comprender la vitalidad nuestra para no ser parásito, ocioso o flojo, amajella, no ser mentiroso ni embaucador, amayuya, no ser ladrón, amasúa, y no ser agresor, amahauca. Esta espiritualidad aprendida en milenios de prácticas con errores y correcciones es la fuente de poder natural de los incas ancestrales que permitió emprender un hermoso tejido multinacional al que se conoció como el Tahuantinsuyo. Y debe quedar claro que no hay nada más perverso que utilizar políticamente estos valores, presentándolos como preceptos morales o normas que imponen a algunos en desmedro de otros, como lo hicieron los curas y encomenderos invasores. Estos fundamentos del modo de vida ancestral de Tahuantinsuyo tenemos que recuperarlos y resembrarlos en nuestro propio ser, individual y colectivamente, y entonces podremos lograr que florezca y se multiplique este nuestro modo de vivir en balance, de equilibrio, armonía y alegría, que podemos llamar Summa Causari, viviendo en armonía. Sobre la base de estos fundamentos espirituales que moldearon el modo de vida de nuestros ancestros, nos orientaremos a resolver los problemas prácticos. Primero, con la promoción y estímulo al modo de vida ancestral tahuantinsuyano, recuperaremos la calidad de vida humana como centro de atención de todas las tecnologías de progreso, tanto como la orientación de la producción, el consumo y los intercambios. Las relaciones entre los pueblos y naciones del tejido tahuantinsuyano, tanto como las que se dan entre las individualidades, han de recuperar su carácter horizontal, base de las relaciones de respeto y cooperación cotidianas. Existen ingentes ejemplos de sabiduría que debemos recoger de nuestros abuelos para orientarnos en este camino de Pachacuti. 2. Con la restauración de la verdadera identidad nacional plena y la progresiva erradicación de los miedos que nos impuso el colonialismo mental, miedos e inseguridades que bloquean nuestra capacidad de emprendimiento en cooperación entre hermanos, reemplazándolo por la dependencia al papá-estado o a los padrastros extranjeros. El conocimiento científico ancestral, ajeno a los dogmas de la ciencia occidental, ha de ser paulatinamente recuperado y lo potenciaremos ampliamente con los aportes de todas las comunidades nacionales a lo largo y ancho del territorio tahuantinsuyano. 3. Con la creación e implementación en todas partes las tecnologías de generación de energías libres y limpias que son la base de nuestras aspiraciones de progreso y bienestar individual y colectivo, fuente material del modo de producción comunitario incaico que debemos recrear de acuerdo a las nuevas condiciones de nuestro tiempo. 4. Con la restauración y proyección eficiente de nuestra autosuficiencia y soberanía alimentaria, que solo puede basarse en la recuperación de nuestra economía de abundancia, no de la escasez, de base agraria tahuantinsuyana, es decir,
libre de las cadenas de las invenciones agropecuarias, de la industria tóxica de las corporaciones genocidas. La agricultura tahuantinsuiana es la ciencia de la crianza de la tierra y de todos los seres vivos que vivimos con ella, y de este modo lograremos una eficiente diversidad, complementariedad y abundancia de los alimentos limpios, sanos y nutritivos que impacten favorablemente en nuestra vida y salud. Quinto paso: desaprender el pensamiento colonialista y cultivar el respeto e igualdad de derechos entre las personas y entre los países y naciones de todo el mundo. Como punto de partida tenemos que emprender una labor de profunda creación de conciencia para superar histórica, cultural y espiritualmente el pensamiento y práctica colonialistas. Hoy es más que evidente que todo el sistema de pensamiento colonialista occidental, judeo-cristiano, apostólico y romano se ha ido consolidando en todo el planeta como resultado de sus prácticas colonizadoras contra todos los pueblos del mundo, a los que fueron sometiendo desde hace miles de años en toda su historia, desde su nacimiento. Y la superación del sistema de pensamiento y práctica colonialista no es una meta que se pueda alcanzar con solo formulaciones políticas o diplomáticas. Tenemos nuevamente que ir a la raíz del mal, que no solo se encuentra en ambiciones de poder, sino en su esencia filosófica y religiosa de un destino manifiesto por una supuesta divinidad superior y el racismo resultado del mismo. La acción opresiva de un grupo humano sobre otros, desde una perspectiva humana y natural, no tiene ninguna justificación, y menos justicia alguna. Que históricamente se haya dado y se siga dando, solamente demuestra el estado de barbarie en el que aún se desenvuelve la evolución de esta particular civilización. En consecuencia, si queremos evolucionar como seres humanos, los tahuantinsuianos de este tiempo tenemos que emprender el camino del Pachacuti que nos haga retornar a valores civilizatorios ancestrales que demostraron un avance cualitativo en las relaciones de respeto e igualdad de derechos entre las personas y entre pueblos y naciones. 1. Erradicando de nosotros el pensamiento y práctica del colonizado-colonizador, lo cual conlleva, una vez más, a abandonar la herencia maligna del hispanismo, que es el rostro y pensamiento con el que arribó a nuestras tierras el colonialismo occidental, judeo-cristiano, apostólico y romano. 2. Asumiendo conceptual y prácticamente nuestras verdaderas identidades nacionales que formaron parte del gran tejido multinacional del Tahuantinsuyo, porque solamente se puede emprender y evolucionar a partir de uno mismo, no como un vasallo o aculturado. 3. Practicando cotidianamente el Jupui, devuélvelo, a todo nivel, que implica recuperar nuestra cualidad humana de respeto de nuestro semejante, y cuando se respeta cabalmente, hay un reconocimiento natural a que ningún semejante al lado nuestro puede vivir en carencia, y reconocer que nuestra propia plenitud ha sido posible con la participación de nuestros semejantes. 4. Practicando en todas las formas a nuestro alcance el Aini, compartir en solidaridad, lo que implica a que seamos capaces de mantener y cuidar nuestra empatía humana, sin la cual corremos el riesgo de enfermar y convertirnos en psicópatas. Así entonces podemos levantar la voz y expresar nuestra voluntad de compartir solidariamente, por ejemplo, el destino del pueblo hermano de Palestina, así como el destino de todos los pueblos agredidos del mundo. Y como es imaginable, uno no puede tener esta conducta internacional si no es capaz de compartir y ser solidario con su propio vecino con el que vive cotidianamente. Paso 6.
vivir en armonía con el clima. Al sistema de abrigo ambiental o nuestra pacha vital se la conoce en la cultura occidental como clima, y este no es más que el movimiento natural atmosférico que posibilita que prospere la vida en el planeta. El clima siempre se expresa en variaciones entre el calor y el frío, como entre la calma y el movimiento intenso, creando así condiciones para que interactúe la vida y la muerte, que son opuestos complementarios o yananti. Si hay calor y calma, prospera la vida, y si el frío como el movimiento son extremos, empieza a prosperar la muerte. Por eso, en el humor popular se dice que si te enfrías, te mueres. Y en el Pachacuyo, o movimiento tectónico de la Tierra, corres el riesgo igualmente de morir. Desde los ancestros milenarios del Tahuantinsuyo, sabemos que la vida es movimiento, y este produce calor, que es la energía, y esta, en sus formas más complejas, hace posible el mundo físico que percibimos. El movimiento del clima es, pues, un hecho independiente a la acción humana, es decir, que es propio del mundo natural, de nuestra Pachamama. Ella nos cuida, ofreciéndonos el clima favorable a nuestra vida, pero es nuestra responsabilidad adaptarnos a las condiciones climáticas que nos vaya a tocar, es decir, que debemos vivir en armonía con el clima. Contrariamente a esta cosmovisión ancestral, el pensamiento colonialista que se impone en la civilización occidental nos ha enseñado a vivir como predestinados a explotar a la naturaleza y consecuentemente también a explotar condiciones climáticas que convengan a los intereses de las acciones depredadoras del colonialismo. Es así como nos han impuesto un pensamiento que ve a la naturaleza y al propio ser humano como prácticamente los enemigos. En esa perversa visión colonialista han creado la narrativa aterrorizante del cambio climático antropogénico, en la que los seres humanos aparecemos como culpables de producir un cambio climático apocalíptico solo por el hecho de vivir y progresar, es decir, por producir CO2. Narrativa que se demuestra falsa, pero que se impone con grandes recursos financieros a través de políticas de la ONU y los estados títeres del colonialismo global actual. Sin embargo, las grandes corporaciones responsables directas de la intoxicación y contaminación del planeta han convertido a tecnologías ancestrales destinadas a armonizar nuestra relación con el clima, junto con tecnologías electromagnéticas modernas, en armas climáticas que las usan para la obtención de sus objetivos económicos, políticos y militares depredadores contra la inmensa mayoría de la población mundial. La utilización de la geoingeniería está mostrando esta estrategia, causando catástrofes climáticas que al final sirven para culpar al cambio climático antropogénico y justificar el multimillonario negocio del impuesto a la huella de carbono o la producción humana de CO2. En este contexto, a las naciones tahuantinsuyanas y a los pueblos del mundo nos corresponde emprender acciones en defensa de la humanidad que consideren, primero, restablecer nuestros vínculos de respeto y profundo conocimiento sobre el curso natural del clima en nuestro planeta, para que podamos adaptarnos al mismo. Un ejemplo nítido de esta manera de proceder nos lo han dejado nuestros ancestros incas en relación a su comprensión de las lluvias con su tecnología de andenes en las laderas de las montañas a fin de evitar la erosión y los deslizamientos de tierra, al mismo tiempo que recuperar y ampliar las capacidades de producción agrícola que alimente a la población. Esta sabiduría fue destruida por el colonialismo. 2. Recuperar la sabiduría ancestral sobre el conocimiento y comprensión de los ciclos naturales del clima y los factores naturales que condicionan sus fluctuaciones,
a fin de prever los tiempos de calor, frío, lluvias, vientos severos, etc., y poder plantearse las maneras de evitar pérdidas de vidas humanas. Saber cómo se comporta el clima era fundamental para poder adaptarse a las condiciones de nuestro Amaru-Pacha, conocer ceremonias de agradecimiento a la Pachamama que nos brinde lluvias en momentos de tiempos secanos extendidos y muchos otros conocimientos que podrían explicarnos cómo hicieron para que sobrevivan las huacas sagradas que nos dejaron. 3. Recuperar nuestros conocimientos ancestrales respecto a comprender el efecto invernadero en nuestra Pacha, así como su importancia y utilidad en la preservación de la vida en el planeta. Esto nos permitiría la réplica del mismo en tecnologías agrícolas que nos ayuden a preservar el cultivo de alimentos aún en tiempos o regiones de extremo friaje. Hay muchos conocimientos al respecto que se han ido perdiendo como consecuencia de la imposición de comportamientos coloniales y necesitamos investigar para recuperarlos en beneficio de prácticas agrícolas en este tiempo. 4. Recuperar y difundir ampliamente el conocimiento fundamental sobre la molécula conocida como dióxido de carbono o CO2, considerada erróneamente como el principal gas de efecto invernadero y responsable del calentamiento catastrófico del clima. Esta acción es precondición para poder desconocer y rechazar toda campaña tiránica para la imposición de impuestos a la huella de carbono. Es tiempo de crear conciencia climática en el sentido más coherente posible, educando a las nuevas generaciones a vivir con respeto, cariño y agradecimiento a las condiciones del movimiento climático natural y combatiendo las campañas de manipulación y guerra climática que están ocasionando catástrofes en muchos pueblos del planeta, elegidos como blanco circunstancial. Debemos, sí, intensificar los procesos de concienciación para impedir los procesos de contaminación e intoxicación de nuestro medio ambiente y el planeta. Esto empieza desde conductas individuales hasta comportamientos colectivos, ya que si no comprendemos la importancia de impedir los procesos de contaminación e intoxicación, no seremos capaces de preservar las condiciones de vida saludables de nuestra población. Vivimos a merced de las generaciones contaminantes como consecuencia de los modos de vida consumistas impuestos por las corporaciones, de modo que el primer paso es salir del marco de influencia de las corporaciones y sus modas manipuladoras, y previamente tenemos que recuperar nuestra capacidad de pensamiento autónomo.